Este es un podcast presentado por Bendito Nopal, producido por Expresión Inversa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mexicano en España. Hoy tenemos el honor de recibir a un artista auténtico, de raíz, un caminante de los senderos más sinceros, Samuel Levy. Un artista que ha sabido recorrer el mundo con su guitarra, su independencia y una voz cargada de historias. Desde sus inicios en Vigo hasta sus giras internacionales y su paso por Roma y Buenos Aires. Samuel ha construido un camino propio, auténtico y lleno de canciones que conectan con el corazón. Hoy nos sentamos con él para descubrir un viaje, su música y su visión artística. Espero que disfruten este episodio tanto como yo lo hice. Bienvenido, Samuel, a este podcast Un Mexicano en España, y estoy súper feliz. Un invitado muy especial, ya casi como de la casa, de Bendito Nopal, y estoy feliz de que estés aquí en tu casa, en tu restaurante y en todos lados aquí con nosotros. Pues te agradezco, Yayo, un placer poder volver aquí, sí. Estoy muy contento porque la verdad es que ya teníamos mucho tiempo masticando este episodio. Sí. Por una o por otra razón no lo podíamos hacer, incluso lo teníamos que hacer antes de la presentación de que ibas a venir aquí a Bendito Nopal. Es cierto, era un poco la idea. Sí, pero bueno, qué bueno que estás aquí, estoy súper contento. Nos hemos aventado ya varios podcasts fuera del aire porque hemos platicado un chingo, hemos hablado bastante. Es verdad. Y estoy feliz porque ahí no solamente podemos hablar de música, podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, feliz de que estés aquí. La primera pregunta que siempre hago es, ¿te gusta la comida mexicana? Ya sé que te gusta, pero para que la gente sepa. Me gusta, no soy muy fan del picante, soy muy fan del buen comer. Ok. Me encanta comer. La verdad es que, o sea, yo creo que los vicios más comunes, ¿no? más de supervivencia, al final las personas disfrutan un montón durmiendo. La gente disfruta un montón comiendo bien, bebiendo bien, pasando tiempo con los amigos. Al final yo creo que las cosas más básicas son las que nos hacen más felices. A veces le damos como muchas vueltas, ¿no? a todo aquello que uno cree que le va a elevar, ¿no? Y dice, oh, esto... Y al final las cosas más vulgares, ¿no? Es donde en esa cotidianidad, en esa comodidad reside muchas veces la fantasía. Y en la comida, desde luego, los sabores del mundo. A mí los mexicanos me gusta, la comida mexicana me gusta especialmente, sí. Qué bueno. Yo precisamente el otro día estaba hablando estaba escuchando un podcast de que en un futuro la comida, ahora que tú gozas mucho la comida igual que yo, que ya tenemos muchísimas cosas en común, la música y la comida, y estaba escuchando que en un futuro era probable que la comida se acabara, ¿no? Por el tema de que iba a haber bacterias, virus y tantas cosas, y que en suplementos como pastillas y cosas así vamos a poder subsistir con ese tipo de cosas. Está cabrón todo eso, ¿no? Yo soy muy fan de los discursos así como medio apocalípticos, ¿no? Sí, me encanta el tema del concepto de los zombies y todas estas cosas, me fascinan. Sí. Y sí que es verdad que hay una carencia de recursos, sí que es verdad que o sea, todavía hay gente que niega el cambio climático, que te quedas como pensando, no, o sea, no puede ser, lo estás experimentando en tus propias carnes. O sea, si vives en Vigo sabes que el cambio climático es evidente. En cualquier lugar donde estés, solo con fijarte con el clima de tu terreno, de tu zona, de tu tierra, ya te das cuenta que ha cambiado, las cosas han cambiado. Sí. Y con el tema de la alimentación pasa un poco igual. También me asusta que hay gente que lo hace ya como a propósito. No sé si te fijaste, esta gente que de repente pues se compra un bote gigante de proteínas y como si fuese pienso para animales y come de ahí, no sé, es muy loco. Y dice, no, estos son suplementos. En realidad la gente, o sea, la humanidad ha sobrevivido, ¿sabes?, miles de años con lo que tenía a mano, con lo que encontraba. Y yo leía sobre esto que había, no recuerdo la cifra, no sé si eran 6.000, 7.000, 8.000 alimentos en el planeta, pero que en realidad consumimos en torno a 1.500 o 2.000, porque hay muchos que nos parecen que no, dices, esto no me lo voy a comer, ¿sabes? Sí. O sea, si tú y yo nos planteamos si comer una cucaracha, pues igual dices, no, una cucaracha no. Pero hay lugares donde las arañas, Sí, en México los chapulines, pues mira, los grillos, sí.
Ah, los grillos, claro. Sí, los gusanos de maguey, los Mira, gusanos. Sí. Que aquí le puede parecer una barbaridad a la gente. O sea, si mañana Un pones taco en el menú, claro. Igual, ¿sabes? Te dice, no, para, quieto. No, pero sí que están, o sea, sí están bien elaborados. O sea, lo que pasa es que hay criaderos para eso. Claro, sí. Entonces también se trata también un poco de la cultura de cada país Obvio. por la parte prehispánica, desde la ancestral del mexicano, que se tiene estos toques culturales gastronómicos y que es difícil que también... Nosotros al final con España y México tenemos relaciones muy similares, la comida también a veces es muy similar, pero sí que hay cosas que sí de repente... Mira, te cuento algo, yo acabo de ir a Sicilia hace 15 días y bueno. me fui a comer de este street food que en Italia se estila mucho, igual que en México, que hay puestitos y hay cosas así. A mí me gusta comer en la calle, sí. Y fui a Sicilia y lo más típico que se come es carne de pulmón. Entonces yo le dije, yo estaba con mi pareja, con Gaby, y le digo a Gaby, bueno, pues yo quiero comer, no me digas qué es lo que es, pero olía raro, o sea, olía rico, pero raro, porque olía como... no estabas acostumbrado. No estaba acostumbrado, pero me olía algo similar a algo que yo había comido en México. Y resulta, le digo, bueno, pues dámelo, te lo dan como un bocata así, te la ponen como unos pedacitos de... Ah, mira, esto no lo he probado, ¿no? Sí, y empiezo a comerlos, le ponen un poquito de sal y empiezas a comerlo y empieza súper rico. De poca madre, De poca madre, súper chingón. Y de repente me doy cuenta que precisamente, pues al final reviso qué era, porque no le quise preguntar, reviso qué era y era carne de pulmón. Bueno, pues está bastante interesante. Pues bueno, aquí sabes qué pasa con mucha gente que viene de fuera. Y depende de dónde vengas, igual pues si son del resto de España, pues bueno, habrá de todo, pero no tanto. Pero si vienes del interior de Europa, igual vienes aquí y ves marisco y claro, la gente cuando lo ve de repente en el plato y ve un langostino o ve una nécora, tal, dice, pero esto lo coméis. O sea, hay gente que es como muy, no sé si decir repugnante, pero sí, como se mantiene un poco a distancia de esto y le parece pues algo que... nada seductor, ¿sabes? Extraño. Y aquí pues somos fans de comer esto, ¿no? Sí, el mismo pulpo. O sea, el mismo pulpo, sí. Que el mismo pulpo, nosotros también como compartimos pero también es interesante porque cuando tú estás comiendo por primera vez, que yo era de pequeño que lo comía, rozas los tentáculos dentro de tu paladar y es extraño, ¿no? Pero bueno, luego vas identificando los sabores y... Así que yo, dicho esto... creo que podemos sobrevivir sin las pastillas. O sea, creo que aguantaremos sin las pastillas. Lo que sí es cierto es que con el tema de los recursos naturales y en este sentido el tema del... Bueno, hay mucha gente que ahora es vegana, hay mucha gente que es vegetariana, que... Bueno, es verdad que hay una limitación de recursos, es verdad que cada vez somos más y también... antes de que pase nada de eso, yo creo que está la redistribución de esos alimentos, de esos recursos, ¿no? Porque en el fondo, si lo piensas, no es solamente que seamos muchas personas, es que hay unas pocas que tienen muchos recursos y hay otras muchas que tienen muy pocos. Entonces, quizás antes de alarmarnos y pasar al tema de las pastillas y demás, podemos dividir mejor esos recursos, ¿no? Claro. Estos días pensaba le llevo dando vueltas mucho a todo el tema de Palestina y cuando ves una bolsa que cae, ¿no? que lanzan de alimentos para que puedan tener algo, tú imagínate, o sea, plantéate por un segundo que toda la comida que puedas tener esta semana depende de un helicóptero o de un avión que ves pasar por tu barrio y que de repente ves que tira una bolsa y a ver dónde cae, y tú persiguiéndola por la calle, y los vecinos metiendo el codo, y a ver quién llega antes, y a ver quién se la queda. O sea, es una barbaridad. O sea, pensar esto a mí me parece increíble. Y todo porque hay gente que está empeñada en decir, ese tío no quiero que coma nada. Y su familia quiero que se mueran de hambre. Y dices, claro, pero entonces, o sea, si traspasamos todos los límites de los derechos humanos, ya no es el amor al prójimo, sino del mínimo respeto, de tratar al otro como si fuese, pues eso, ya no solo el enemigo o basura, sino como si fuese el que hay que eliminar, el que hay que, ¿no? Sí. Entonces lo ven como decir, bueno, o sea,
El otro día veía un documental que es No Other Land, me parece, Sin Otra Tierra, se traduce así como Sin Otra Tierra. Y veía esto y decía, claro, les tiran abajo la casa, les quitan todas las cosas, le dejan en medio de la nada, sin nada. Sí. Entonces, ¿qué haces? Como ser humano, te apuntan con una pistola, te dicen, por aquí no, lárgate. ¿Lárgate a dónde? ¿Sabes? Sí. Y a buscar qué es, como... Entonces, bueno, todo esto... No, qué inhumano, ¿no? O sea, se Total. Ha vuelto el mundo ya. O sea, es preocupante y creo que ahora les está pasando a ellos y Dios quiera que se acabe pronto. Sí. y que ojalá no venga algo que también nos vaya a repercutir en un futuro, porque también estaba leyendo también con toda la política que hay ahora mismo de lo que existe en Estados Unidos y todo esto, y se viene como un mundo también infernal, ¿no? Y que también es y que hoy le pasa a ellos, mañana te pasa a ti, y que ya nos ha pasado, o sea, es decir, la historia en eso es maravillosa, sí. Parece, decíamos antes, Juego de Tronos, pues es igual, ha ido dando vueltas a lo largo de los años y los años y los siglos, y al final te das cuenta que a todos los países de alguna manera les ha ocurrido, y cuando de repente estaban más arriba, luego han pasado a estar más abajo. Bueno, es que, o sea, el tema de Israel, por ejemplo, es muy curioso porque ellos mismos han estado hacinados en campos de concentración, tienen películas para dar y tomar, tienen canciones que hablan de esto, tienen cuadros que hablan de esto, tienen documentos hasta... Es algo que no pasó hace 500 años, ¿sabes? Entonces al final lo ves y dices, pero si hace 80 años pueden, incluso muchos de sus abuelos pueden contarle, oye, mira, que mi abuelo vivió allí, que mi padre pasó por esto cuando era pequeño, o sea, tienen ese ejemplo y ellos mismos lo hacen con otras personas. Sí. Entonces es como, no solo no haber aprendido nada, sino... Se repite la historia. Sí, el humano es el peor animal consigo mismo, ¿no? Sí, hay que ver la fórmula para que no suceda nada, que no vuelva a suceder. Con todo esto que hablas de esto, ya pasando un poco más a tu tema de composición de canciones, ¿te gustaría escribir algo acerca de esto que está sucediendo ahora mismo dentro de la guerra? Sí, yo no rehuyo ningún tema en mis canciones, nunca, jamás. Es una cosa que siempre me genera ciertas suspicacias y ciertas sospechas, y me pone en un lugar de alarma cuando algún artista dice que no trata según qué temas, porque eso afecta a la comercialización de su trabajo. Claro. Esto me parece que en ese momento ya te estás poniendo como la medalla o el gafete de yo vengo aquí a trabajar, yo vengo aquí a hablar de mi libro y yo vengo aquí a mercantilizar una obra en la que yo no doy la cara, o yo me escondo, o sobre la que yo me eludo o me aparto. Entonces eso, que es lícito como cualquier otra opción, ya me parece que define mucho a un artista, y yo no quiero tener nada que ver en ningún ámbito con alguien que no da la cara, que no es honesto, que no es sincero, que no va de frente, porque al final cuando dices, ¿por qué no vas a hablar de este tema, ¿no? Y si lo que más te interesa en realidad es quedar bien con todo el mundo, vender un montón de discos y que la gente, o sea, solamente generar un entretenimiento, está bien, pero yo creo que puedes generar un entretenimiento desde también una concienciación social, desde unos valores, desde unos principios, desde dejar muy claro lo que tú piensas, porque tampoco estás haciendo... Es que ese es el problema es que en el momento en el que consideras que estás estableciendo los buenos y los malos, los míos y los rivales, los de mi equipo y los contrarios, ahí ya estás anulando todo tipo de capacidad de diálogo y de entendimiento. Y estás dividiendo también. Y estás dividiendo, porque yo suelto la canción, sí, y es buenísimo que genere algo, sí, incluso que genere rabia también, y que la gente te lo ponga desde otro punto de vista y te diga, oye, mira, y no lo has pensado desde aquí. Sí, y claro, entonces al final eso hace que puedas hacer temas mucho más universales. Los Beatles, por ejemplo, dicen, no son políticos. Igual sí, ¿sabes? Igual sí, igual tienen un mensaje mucho más
con unos valores, incluso diría como medio cristianos en algún punto, porque hablan del amor, de la necesidad del amor, de la necesidad de entendimiento, de la necesidad de tener esperanza, de valores como muy básicos. Sí. El cristianismo también va un poco por ahí, desde el principio de los tiempos, pues en ese sentido se ha abrazado a la idea de pues no matarás, no robarás, o sea, ideas como muy básicas, pero que de alguna manera nos aglutinan a todos, Sí, o sea, sin duda. creas o no, o sea, esto ya yo no creo, por ejemplo, no soy una persona creyente, soy ateo, pero entiendo que es una manera muy fácil de que hay ciertos puntos en común, somos todos humanos, entonces, pues sí puedes hablar de estos temas. Y yo, con el tema de la guerra, hay varios temas en mi discografía que hablan de la guerra. Hay uno en el primer disco que se llama Contra la guerra. Entonces, en el segundo disco, por ejemplo, hay uno que habla sobre la política norteamericana, mucho antes de Trump ya. En aquel momento me centraba más en Bush, pero hablaba sobre los territorios comunes en los que ha caído la política estadounidense desde hace décadas y décadas, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Entraron como en un momento de salvadores, de nosotros vamos a ser como el país más moderno y más desarrollado, y ayudaron en su momento un montón, sin ellos posiblemente no habría sido posible terminar con eso, pero a partir de ahí ven ya, vamos a decir, fantasmas en cualquier parte y ven también negocio. Sí. O sea, por un lado ven como enemigos y por otra parte, donde no los hay, y después por otra parte ven oportunidad, negocio y demás. Y se han dedicado a eso. Entonces hice una canción que se llama Acusa y que han replicado en bastantes sitios, como que la han utilizado para como una letra que habla mucho sobre la política estadounidense y me parece muy interesante. Y luego tenía otra, que es que también, que se llama Espacio Fronterizo, y también habla sobre los campos de refugiados y sobre los desplazamientos masivos de personas que echan de su territorio en base a la fuerza, en base a las armas y demás. Y hay bastantes. Quizás en el último disco, en Filias y Fobias, no, porque habla más de las relaciones de pareja, personales, y quizás es más pasional, es un disco que habla mucho sobre la pasión. ¿Y qué te has inspirado? O sea, ¿hay una inspiración en ti con ese tipo de creaciones? O sea, ¿con el tema político? O con... Sí, con el tema político, con el tema sí. Fronterizo, eso que es súper humano. Sí, sí que lo es, sí. Entonces, ¿te gusta hablar un poco de eso? O sea, ¿te gusta alzar la voz más que hablar? Sí que me he fijado que cuando hago temas políticos, sí que es verdad que tienen un encaje más complejo muchas veces. Yo creo que a la larga a mí me satisfacen mucho y me enorgullecen mucho y me vacío mucho en ellos y me gusta que eso esté ahí, pero sí que es verdad que el público, no hablo concretamente de la gente que escucha mis canciones, sino en general la gente que está escuchando, que va de forma masiva pues a festivales y demás, nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado, han intentado que lo que es más comercial, como decía antes, es algo mucho más fácil de digerir, de consumo rápido, de no tener que pensar demasiado, de no tener que tener un nivel intelectual muy alto porque no necesitas muchas referencias culturales, porque si te meten demasiadas te pierdes. Esto es como un libro demasiado técnico, imagínate, pues la gente prefiere la novela romántica fácil, claro, porque es más sencillo de leer y vas más rápido y lo consumes más fácil. Eso también hace peores lectores. Claro. Y en este caso hace peores oyentes. Entonces el oyente que está acostumbrado a dámelo papi, ¿sabes? Préndele más gasolina, claro, según qué cosas, si le tiras ciertas referencias, se va a perder, sí, porque no sabe de qué estás hablando. Sí. Y claro, ese ejercicio al final lo convierte en algo más intelectualoide, vamos a decir, y aleja a la gente, porque le pides a la gente que haga un ejercicio que no le apetece. Sí. La gente va a escuchar música y dice, vale, quiero algo entretenido. Los conciertos, los festivales, lo que vende la industria ha llevado al público a que busque un entretenimiento sencillo. Pasa en la televisión. En la televisión, si ven a dos personas como nosotros hablando sobre ciertos temas, la gente dice, no, ya tengo demasiado con sacar adelante mi día a día, pum, cambio. Quiero ver tetas en Telecinco. Entonces, eso es más agradable, claro, más fácil. Claro. ¿Sabes? Entonces, si te ponen a unas chicas bailando en Telecinco y te ponen a unos tipos haciendo cualquier cosa
hablando sobre la vida personal de no sé quién y con bromas, vamos a decir, fáciles, esto se digiere mejor y te vas a dormir más tranquilo y ya está. Y es más fácil ahora mismo por el tema de poder escoger canciones en todas las plataformas, documentales, tantas cosas que hay que poder ver, y uno es más fácil digerir, así como dices tú, en varios puntos, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, a mí me pone contento esta canción del género que cumbia, reggaetón, salsa, y a lo mejor es una canción un poco más desechable que a lo mejor que lo que estás pensando. Sí, no sé si tanto por los estilos musicales, porque en todos los estilos, una cosa es el estilo que hagas musical y otra el contenido literario o el contenido del mensaje que quieras exponer. Entonces van como separados. Podrías hacer un estilo más urbano, más latino, y hay temazos en este sentido que hablan sobre temas pues, más trascendentales, pero a lo que me refiero más es a que la gente se cansa, ¿no? de contenido, o sea, se cansa y le cuesta más ir a contenidos un poco más elaborados en ese sentido. Entonces, bueno, yo en mis propias canciones muchas veces he caído en la trampa de decir, venga, no nos vamos a poner ahora densos, no vamos a hacer un tema que sea demasiado enrevesado, vamos a ir a lo más sencillo. Y a veces he caído en eso, también porque a veces uno se quiere relajar y dice, hoy no le voy a dar más vueltas, ¿sabes? Claro. Y después porque cuando los cantas, hay una parte de ti que va ahí. Sí. Entonces también, bueno, tampoco quieres hacer un meeting, ¿sabes? Sí. Yo tengo mis ideas políticas y estoy dispuesto a cambiarlas, o sea, le puedo dar todas las vueltas que quieras, pero sí que me parece importante no escaparme de ellas, pero tampoco he venido a hacer un, ¿sabes? Un tratado de valores, ¿sabes? Sí. ¿Y si crees que, por ejemplo, tú ya llevas mucho tiempo en la escena artística, los valores que uno tiene políticos que se puedan, políticos o de amor o lo que sea, cambian en este transcurso de tu vida? Por ejemplo, estaba fijándome que la canción esta de Antes de Dormir está cumpliendo 10 años, ¿no? Entonces, esos 10 años han repercutido en esta canción, digamos que esta canción, que es una canción romántica, que es una canción que te lleva y que no pasa, o sea, es de esas canciones que sigue estando, la puedes poner ahora y sigue estando de moda y te sigue gustando, ¿no? Sí. Pero canciones políticas o canciones ¿cómo pueden repercutir en esa parte de tu vida y ahora mismo en la actualidad? O sea, ¿sigue siendo la misma escena? Porque yo he visto varios artistas que tienen canciones que hablan de la política y que las dejan de tenerlas. Esto lo vi, esto lo he vivido con algún artista, es verdad. ¿Sabes que es muy curiosa esa pregunta? No me ha pasado. Y ahora pienso como en alto el motivo de que no me haya sucedido. Por ejemplo, ¿no me ha pasado? No. Con ninguno de los discos, no. Con ninguna de las canciones que tienen que ver con temas sociales, no me ha sucedido. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en Rumbo a Argentina, el primer disco, que es un tema que habla sobre el corralito, y está hecho antes de irme a vivir a Argentina. Entonces yo no sabía casi nada, o sea, estaba informado sobre Argentina porque me interesaba, pero me refiero, no lo había vivido en carne propia, no había estado allí, no tenía familiares ni gente cercana. Entonces lo veía un poco como espectador desde fuera y desde un enfoque europeo, o sea, sí, eurocentrista, ¿no? De alguna manera, europeo y bueno, hice una canción de solidaridad hacia el pueblo argentino por una situación de crisis económica sin precedentes, y después cuando fui a vivir allí mantuve todo, o sea, me daba cuenta que lo que había escrito encajaba perfecto. Después siempre hay una estrofa ahí, por ejemplo, hay una frase concretamente que menciona a Perón de una manera un tanto despectiva, como diciendo que Perón siempre está presente, que sí que es cierto y sigue pasando, y eso que han pasado 60 años, sí. Pero sigue estando muy presente. Los argentinos lo tienen presente todo el tiempo, sí. O sea, tú estás tomando algo en un bar y de repente alguien, a medio de broma, de chascarrillo, grita ¡Viva Perón! Y es bastante simpático esto, pero sí que está muy presente en la política argentina. Y
es como un bloque todo, ¿no? De los peronistas, de la gente que mantiene como esa idea de país, de esa forma de dirigir, ¿no? El país, de entender la sociedad. Y yo había sido quizás demasiado crítico. Es la única frase que quizás corregiría o cambiaría, porque fui muy taxativo con eso, pero después de haber vivido allí, tampoco tengo muy claro. O sea, eso fue una cosa curiosa, fíjate, viví allí muchos años, me interesé mucho por eso y siempre le digo a mis amigos argentinos que terminé entendiendo menos que cuando lo estudiaba desde fuera. Desde dentro me pareció más caótico todo y no entendía nada y solo sabía que lo que contaban no se correspondía con lo que sucedía y con lo que yo vivía y con lo que yo veía, y me daba una pena tremenda que un país que me parece pero sumamente rico, me parece una maravilla de país, o sea, con una riqueza natural y a nivel humano desfasadísima. Sí. Tiene un problema demográfico, esto ya como alguien que estudió algo de geografía, tiene un problema demográfico importante en el que todo el mundo está en la capital, entonces solo van a la capital y en la capital vive, pues, si no recuerdo mal, casi el 30 o el 40% de la población, que es, bueno, al final una gentrificación ahí, pero sí, loquísima. Sí. Pero el país es una barbaridad de bello, de recursos que tiene, y ha estado tan mal gestionado, y claro, ahí no, o sea, le puedes echar la culpa a uno, que estuvo 4 años y lo hizo muy mal, pero da igual, porque si eso lo podrías haber corregido, a lo mejor no en 4 años, pero sí en 8 o en 10 o en los que sea. No, eso es el cúmulo de un mal gobierno, 2 mal gobiernos, y así durante un montonazo de décadas, y no me preguntes cómo, porque ellos lo saben mejor que yo, pero la cuestión allí te dice, no, es que todos roban. Y sí, pero ha debido robar, pero generaciones y generaciones de políticos, porque eso no se arregla. Claro. Y eso es una pena, sí. Pero, sí, yo creo que en muchos países de Latinoamérica sí, ocurre lo mismo. Sin duda, o sea, sin duda. Porque lo que pasa es que en Argentina han tenido esta desgracia de que ha sucedido muchas más veces en tan poco tiempo, en donde el país parece estar estable y de repente otra vez, pum, y luego otra vez vuelve a estar más o menos estable y luego otra vez, pero sin duda pues es de los países que pudiera subsistir como sin país. Yo lo amo, y a la gente en Argentina mandarle un abrazo enorme. Es un sitio al que quiero volver, he vivido mucho allí. ¿Cuántos años viviste ahí? Casi 6 años. Ah, órale. ¿Ahí en Buenos Aires estuviste? Sí. Estaba en Buenos Aires, al principio estaba en la zona de Cabildo, de la avenida Cabildo, que siempre recordaré con mucho amor, en zona de Belgrano R, un sitio precioso. Y luego me fui a San Cristóbal, Valvanera, y estaba allí con mi pareja, con Lau, y nada, unas experiencias increíbles. Pero la verdad es que lo que me preguntabas de si cambiaba, en mi caso no, esto no ha cambiado. Yo creo que se debe a que al final tus valores o tus principios están como muy intrincados y te han acompañado siempre, y de alguna manera pues has ido evolucionando, pero siempre trabajando el mismo lado de la tortilla, ¿no? Claro. Sí. A mí, sin duda alguna, la escena, te lo contaba esto porque me gusta saber tu opinión respecto a eso, pero en realidad lo que más me interesa saber ahorita es la escena artística, de cómo te fue en esa parte. Sabemos pues, la potencia que tiene artísticamente Argentina a nivel latinoamericano, a nivel... yo estoy viendo hace poco este documental que, híjole, ya no me acuerdo cómo se llama, que era de las bandas de rock, ¿no? Que era de Netflix, de varias bandas de rock. Ah, no lo vi. ¿Cómo inicia las bandas de rock? ¿De dónde inician, no? Inician de Argentina y luego las corrientes, ¿no? De México y de Argentina. Y luego de ahí se va haciendo una fusión, y los países que van dentro, en medio de estos, van con las corrientes de Argentina y de México, ¿no? Son los que empiezan. Bueno, México tiene fama de
vivir la música con una intensidad tremenda, algo que me maravilla. También pasa en Argentina, yo eso sí que lo experimenté, y ahí sí que hubo un cambio a nivel personal y a nivel musical que yo sí que noto, que es el tema de la pasión y también de la tensión, pero de la intensidad. Yo recordaré siempre conciertos a los que yo iba como espectador, y cómo la gente antes del concierto se quitaba la remera, o sea, la camiseta, y empezaba a zarandearla, sí, cantando las canciones del concierto del artista que iba a cantar, que luego saldría al escenario, y las iban cantando antes, iban tarareando todo, y era precioso porque a lo mejor la gente estaba media hora antes, pero todo el local o todo el estadio cantando el tema, y el artista no había ni subido al escenario todavía. O sea, eso es algo que, esa comunión que se forma entre la gente, esa decisión de subirse a la canción, ¿no? Y estar como navegando sobre la canción, y todos a una, en un ejercicio de conexión total con los demás, sin necesidad ni siquiera de que esté el artista, de que suene ni una nota. Eso me parece mágico, sí, y me parece que tiene una fuerza. A comparación de aquí de España, o sea, ¿sí ves mucha diferencia en ese sentido? Sí que la hay. Depende el amor que le tengan al artista y depende el ambiente que se cree. Sí. Aquí yo creo que yo siempre tenía una sensación de que estaba bien todo. Sí. Lo que pasa es que, claro, esto es como cuando pruebas la carne. A mí me gusta muchísimo la carne, soy muy fan. Y la verdad es que soy carnívoro y ando detrás de... Cuando veo algún asador o así, pues allá voy, ¿no? Y claro, me gustaba mucho la carne en España, pero cuando fui a Argentina, no, me pongo de rodillas. Sí. O sea, necesito mi cuchillo y tenedor, ¿sabes? Sí. O sea, te arranco con la boca. Sí, me encanta. Sí. Entonces, aquí se vive bien, la música se vive con intensidad, si te gustan los grupos y tal, pero bueno, allí son palabras mayores, ¿no? Sí. O sea, aquello es otra cosa. Sí, sí. Yo, o sea, definitivamente no he estado en Argentina, pero sí sé que, o sea, algo que nos une a los países latinoamericanos, sobre todo a Argentina y México, es precisamente esta parte de la pasión con la que se vive Y es que, ¿sabes qué pasa? A comparación a lo mejor sin temor a decirlo también, de la expectativa que se tiene con los grupos. Por ejemplo, no sé si en México, al tener tanta población, también tienen esta parte de decir, bueno, pues yo puedo ver a este artista y con más multitud. O sea, eso también, sí. Yo creo que en Argentina también pasa lo mismo, al tener esta pasión también, y vuelves a lo mismo, ¿no? O sea, vuelves al tema de revisar y checar que hay una influencia también bárbara dentro de lo que es, aparte de lo bien que lo hacen y todo esto. ¿Cómo te fue allá respecto a eso? O sea, ¿estuviste tocando? Fíjate, el otro día lo veía, di 101 conciertos. 101 conciertos, claro. En Argentina. Sí, es una cifra ahí como súper curiosa, y la verdad es que es sorprendente. No pensé que eran tantos. Toqué mucho, porque tocaba en todas partes. Sí. Entonces y fue algo que yo creo que eso también me ayudó mucho a vivirlo muy intensamente, porque iba a cualquier café, a cualquier centro sociocultural, hacía un montón de amigos, compartía. Allí monté también Los Niños Perdidos, pero de Argentina. Entonces, los músicos que vienen conmigo, que tienen como ese nombre siempre, esa etiqueta, ¿no?, que les puse de Los Niños Perdidos, igual que en España, a medida que iba moviéndome por todo el país, iba conociendo a algunos y me acompañaban y se sumaban y se aprendían los temas y colaboraban y le daban como una riqueza de matices a cada canción y a cada concierto. Eso, por ejemplo, es una diferencia importante con respecto a cualquier otra propuesta musical en la que no enfatizo demasiado, pero tendría que hacerlo, porque una cosa es la canción que has compuesto, que luego has llevado al disco. En el disco se engrandece por toda la maquinaria, por todo el tema de los arreglos, por todos los músicos que colaboran. Eso hace que las canciones, pues no es lo mismo como lo vas haciendo tú en tu casa, que luego lo llevas al estudio y de alguna manera los solidificas y lo dejas ahí para la posteridad, y eso
me parece que yo lo respeto mucho, le doy como mucha importancia a la liturgia del estudio, de preparar todo y tal. Y luego, una vez ha quedado grabado, la gente lo tiene, puede quedárselo, escucharlo donde quiera y tal, tú lo llevas al directo, pero si lo llevo yo solo, yo de alguna manera me acostumbro, como si fuese conducir, me acostumbro a llevar, ¿no?, la canción a mi manera, a mi territorio, en solitario. Pero a medida que llegan otros músicos y el concierto varía según el escenario, según dónde es y demás, eso gana en matices, es como aderezos en la comida, ¿no? Sí. Es como que, mira, hoy vino orégano aquí con nosotros, qué bueno. Pues esto le da otro toque, ¿sabes? Sí. Y si yo hoy estoy pues más cansado y tal, igual no le pongo mucha sal, pero si un día quiero meterle mucha intensidad, pues ahí le meto más sal, ¿sabes? Sí. O le meto más picante. Y entonces viene otro músico y lo mismo, es como, igual que si fuesen condimentos, ¿no? Viene otro músico y dice, no, yo soy salvia, y dices, qué curioso, ¿y esto? ¿Y tú qué tocas? No, yo el contrabajo, ¡buah! Un contrabajo, pues... Y entonces, y después los arreglos que hace de la canción, porque después cada persona la canción la lleva a su terreno, y dice, bueno, una cosa es el arreglo original, entonces te basas un poco en eso, pero luego cada músico dice, pues ahora quiero improvisar un poco, quiero meter mis matices, ¿no? La bicicleta es la misma, pero cada uno la pedalea de una manera, ¿no? Aunque ¿sientes la diferencia entonces de siempre de todos los niños perdidos que hay? Y yo creo que el público también, porque dice, uy, no me esperaba que pasase eso, ¿sabes? No me esperaba que hoy lo hiciste distinto, sin perder la esencia de la canción, porque yo respeto mucho la canción que tiene su nombre y apellidos. Entonces tú le vas cambiando el nombre y le pones un mote hoy, ¿sabes? Y mañana, pues en vez de, no sé, en vez de Federico es Fede, ¿sabes? Sí. Y en otra, pues le vas llamando de otra manera, ¿sabes? Y le llamas el Piojo Fede, pero al final es esa persona. Entonces, en el caso de la canción también. Me gusta que sea la canción y que la gente también, de alguna manera, hay una complicidad y hay un pacto. Yo puedo cantar para mí solo, pero si canto para mí solo me quedo en mi casa. Sí. Entonces, yo hago canciones como quien habla o como quien mantiene un diálogo. Tiene que haber un oyente y un parlante en este caso, y alguien que emite un comunicado, ¿no? Un emisor. Entonces, el oyente, de alguna manera, va a tu concierto esperando, algunos que cantes lo que te dé la gana, pero también que haya un territorio común, un lugar que ya esperaba, ¿no? Claro. Entonces las canciones, de alguna manera, es muy bonito cuando la cantáis juntos. Sí. Cuando de repente tú te vas porque quieres hacer la tuya, hay cierto ego, hay cierto individualismo. Y yo si estoy en mi casa, si estoy con mis amigos, no me importa destrozar la canción o improvisarla y llevarla a cualquier otro lado, o jugar con ella, o hacer lo que me dé la gana, porque si no me quiere escuchar nadie, pues no me escucha. Pero si alguien ha pagado por escucharme, ahí hay un cierto compromiso profesional y laboral que a mí me gusta mantener. Y es verdad que me puedo jugar también, pero hasta cierto límite. No me gusta mucho esto de llegar al concierto y que la gente se vaya y diga, ¡buah, no sé qué hizo ahí, ¿qué esto ha pasado? Y como oyente, no que me lo hayan dicho a mí, sino que yo lo haya vivido en otros conciertos de otros artistas, a la gente suele no gustarle mucho porque no te puedes seguir, porque de repente lo que esperaba que cantases no es lo que has ido a cantar. Sí. Y me gusta que si la gente pide pizza, esto es como, no sé si te ha pasado, pero hay algún restaurante que el chef como que tiene, vamos a decir, ganas de notoriedad, y tú le dices, bueno, pues hoy venía con ganas de comer algo de carne, no, pero tengo un pescado estupendo, ya, pero yo quería carne, tú prueba, tú déjame a mí que te va a gustar. Sí. Igual no, ¿sabes? Y entonces te va a sentar mal, porque tú eres el profesional, y eres el que hace el plato realmente bueno, y tú eres el experto, y yo solo soy el que lo come, pero yo te estoy pagando, amigo, ¿sabes? Entonces, si yo vengo aquí, he pagado y quiero comer esto que tú has dicho que tenías, dame lo que te pido, ¿sabes? Sí. Y hay gente que eso no lo acaba de entender muy bien. Artistas que no lo entienden. Yo hay varias cosas que veo en la forma de
de cómo introduces tus canciones, porque me gusta mucho la forma primero, la forma en la que todo el performance que le das a las notas, y me gusta mucho que, por ejemplo, utilizas en varias canciones el tema del saxo, ¿no? Me gusta mucho el saxo porque lo haces más elegante. Sí. Entonces, hay canciones que sí cambian, obviamente, cuando las escuchas en vivo, cuando tienes el saxo o utilizas un instrumento que es diferente también para ti. Y eso me gusta, ¿eh? Me gusta mucho que haya diferencia entre versiones, ¿no? Como versiones, ¿no? Digamos versiones en el sentido de instrumentos, ¿no? Sí, y la sonoridad, que por ejemplo en el concierto, claro, son sonoridades distintas, sí, pero no pierdes la referencia del tema. O sea, en cambio le gana en matices. Entonces en el disco me gusta que la gente también se lo lleva a casa, lo compra y lo escucha en casa y de repente dice, vale, esta es la manera en la que quiso presentar la canción, es el traje que se quiso poner. Hay canciones que son de corbata, como las que tú me acabas de decir, o sea, hay veces que es de pajarita, que es de corbata, que es de americana, que es de decir, hoy estoy pintón, ¿sabes? Estoy ahí. Y entonces algunas, si por mí fuese, yo metería muchísimos músicos. Y me encanta el tema orquestal. Claro. Y me encanta, llámame loco, pero tirar de los años 20, de los años 30, del siglo pasado. Sí. O sea, me gustaría, que no lo hago mucho porque no tengo los recursos, porque a lo mejor musicalmente no me siento tan capacitado, tan preparado. Yo si pudiese, me hacía la Benny Moré, ¿sabes? Entonces montaba una orquesta y cantaba como si fuese Benny Moré y me despreocupaba de todo y la gozaba, ¿sabes? Pero claro, después están los recursos que puedes tener en un escenario, de si tienes, pues puedes llevar a todos esos músicos porque vale un dinero, porque, bueno, hace falta unos medios técnicos y demás. Y entonces a veces no se puede, pero si pudiese, yo sueño con estos cafés donde antiguamente se ponían a tocar una banda que eran a lo mejor 8, 10, 12 músicos y estaba el cantante, y yo hay algunos temas que tengo que son así, que son precisamente para tocar con orquesta. Y ahora tengo un problema últimamente, en los últimos años, que he compuesto mucho menos, porque los temas son tan grandes, están pensados, o sea, si lo tocas con la guitarra en realidad no pasa mucho, o sea, a veces tengo esta sensación de que digo, bueno, pues que en realidad no sé ni siquiera si sería necesaria una guitarra en esta canción, ¿sabes? Sí. Y si lo es, va a ser un acompañamiento rítmico y que melódicamente son pocos acordes, porque la riqueza de esta canción, la riqueza melódica, en realidad la marcan otros instrumentos, no la guitarra. O sea, no tiene que ser siempre... Está preciosa la guitarra, amo la guitarra, pero no tiene por qué ser siempre el instrumento protagónico, y, ¿sabes? Entonces muchas veces digo, no... podría ser los vientos, y me encantaría, y podrían ser las cuerdas, y podría ser la mezcla de los vientos y las cuerdas, y entonces, claro, al final cuando te das cuenta tienes una orquesta gigante. Y a veces es, bueno, incluso ahora hay algún tema que pienso con gaita, por ejemplo, que es más gallego, muy típico del folk gallego también, y del folclore tradicional, y bueno, uso también pandereta y, bueno, otros instrumentos, pero... a veces cuando empiezo a pensar en todo esto, claro, luego cuando te vas a tocar a un café con la guitarra, esto no... Ya no va a sonar igual. Y hay temas que dices, claro, igual si lo hago solo con la guitarra, en realidad yo mismo siento que lo estoy empobreciendo mucho. Entonces digo, respeto tanto la canción que prefiero hacer otro tipo de temas. Claro. Entonces ahí tengo que batallar un poco con los recursos, los medios. Entonces, ese es lo que querías preguntarte ahora mismo. Tu proceso creativo. O sea, ya ahora con todo lo que me estás diciendo, ya me imagino no me imagino más bien cuál es tu proceso realmente, cómo vienes, si primero inicias con la letra de la canción, si primero escuchas la música o creas la música, o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando inicias. Todo el mundo dice que es la letra, ¿no? Todo el mundo dice que es más fácil la letra. Yo creo que sí. Pero tengo también músicas, es que últimamente también entró una etapa ahí donde empecé a tararear melodías y las grabo, como para tenerlas de referencia. Igual no las desarrollo, solamente me quedo con la línea melódica, con alguna línea melódica, y luego lo que hago es que a raíz de esa línea melódica me imagino un poco más el resto de la composición musical,
pero muchas veces no con un instrumento, sino literalmente en la cabeza. Okay. Lo cual puede parecer un poco loco o un poco típico, ¿no? Pero igual tengo la música, o me imagino hacia dónde quiero que vaya la canción y el canto que voy a hacer, y después empiezo a jugar con la guitarra y ahí va la música. Y ahí, cuando pasa eso, que no pasa tantas veces, pero cuando sucede eso, sí que me veo obligado a caerle una canción ahí. Entonces ahí tengo que ir al proceso de buscar primero también como algunas frases o algunos conceptos, algunas ideas que quiero, y a veces lo que agarro es algunos que ya tengo escritos, que tengo un montón de ellos, sueltos. Esas ideas las empato, o las junto o las conecto, y a raíz de esa conexión que se forma entre algunas de las frases, como veo que conceptualmente, en cuanto a idea, en cuanto a metáfora o en cuanto a ambientación, me gusta dónde se sitúa la letra y el mensaje, yo elaboro el resto. Okay. A veces incluso lo hago de corrido, o lo intento hacer de corrido, y a veces vuelvo a esas frases de referencia que tengo y agarro alguna más para como que me dé un poco más de gasolina para continuar. Y ha pasado con algunos temas que yo ya mismo tengo tan claro lo que quiero contar y me brota de una manera tan espontánea, que aunque no sea más elaborado, aunque no sea más no esté tan enroscado, ¿no? Y no le dé tanta vuelta al lenguaje y no juegue tanto con el lenguaje, a veces lo dejo fluir para que sea como una impronta, que tenga un golpe más básico, más sencillo, ¿no? Y más de alguna manera más típico, ¿no? Y en las canciones aprovechas también el talento de los Niños Perdidos para que ellos te aporten algunas cosas, o ellos aportan ya después en los en vivos y todo esto. Sí, ellos solo cuando es en directo, prácticamente diría que amo que improvisen. Okay. Absolutamente. Sí, sobre la canción. Lo que hablábamos, ¿no? Pero me gusta mucho que conozcan la canción perfectamente. Me gusta y las conocen. Entonces me gusta que ellos escuchen la canción como quedó grabada. O como yo, si por ejemplo no está grabada en un disco, yo la grabo a guitarra y voz y digo, esta es la canción, esto es lo que hay. Esta es la base de todo. Entonces, esa base no se toca, prácticamente. Hay algunos cambios siempre, alguna modificación, pero me sorprende porque el otro día estábamos escuchando con mi pareja, con Andrea, estábamos escuchando anoche, que me dijo, ay, ¿cómo me vas a poner una canción tuya? Le dije, te voy a poner una canción mía, pero que actualmente la escuchas en los conciertos, la conoces perfectamente en los discos, pero vas a escuchar una grabación que está hecha antes de llevarla al estudio, en directo, con músicos argentinos, después de haberla ensayado y después de haberla grabado yo, guitarra y voz, para decirles, mira, esto es lo que quiero, esta es la canción original, ¿qué podemos hacer? Entonces la estructuramos, decimos, vale, esta es la estructura de la canción, y esos músicos argentinos lo que hacían era decir, vale, pues improvisamos sobre esto, ¿no? Vale, tomamos una serie de ideas que en general se suelen repetir, para que digamos, vale, pues esta idea me gusta, pues nos la quedamos. Entonces, como que las van ensayando, las van practicando, y luego cuando lo llevas al directo, eso quedó grabado, pues de esa grabación que yo llevé al estudio, le mandé al productor, le mandé a los que trabajaron con nosotros y a los músicos, les dije, esto es lo que quiero hacer. La guitarra, por ejemplo, la línea de guitarra es exactamente es el mismo acompañamiento de guitarra que hacía yo, no cambió prácticamente nada, cambió algo de los tempos y tal, pero prácticamente lo mismo. Y luego todos los arreglos, sí que es verdad que en el estudio los inventamos, entre comillas, pero sobre esa idea que ya subyace. Okay. Y luego en el directo se improvisa más o menos, pero que no pierda la esencia de la canción. Así que, y de todas formas, volviendo a la pregunta de antes, sí que suelo hacer primero, o sea, es más típico que haga más letras. Pero ahora, como ya hago todo, o sea, como tengo músicas por un lado, tengo letras por otro lado, y luego lo que hago es que las encajo. Lo que me cuesta más, como siempre, es el tema de llevarlo a la guitarra. Porque ahí, bueno, pues los dedos dan hasta donde dan,
Y entonces a veces tengo ideas que no soy capaz de, o que me cuesta, o que tengo que rebuscar mucho en la guitarra para ver dónde está eso. Es como, a ver, dónde esta idea, dónde la... Entonces a veces me cuesta un poco más. ¿Y qué tantas canciones dejas fuera? Pues tengo un problema con eso hizo que compusiese menos, porque tengo aproximadamente 110 y he grabado 30 y algo, o sea, un tercio. Okay. Se puede decir que he grabado un tercio de todo lo que he compuesto. Eso es y aparte es el dato exacto. ¿Y alguna canción que la quieras sacar después de 10 años, de 5 años, de 12 años? Sí, hay un montón. O sea, para el próximo, por ejemplo, el día que vaya a grabar un cuarto disco, que me encantaría, el proyecto del cuarto disco lo llevo trabajando desde, o sea, en cuanto termino el 1 y lo publico, en cuanto lo presentamos y lo sacamos a la venta, que ahora se cumplen 10 años de Filias y Fobias, del tercer disco que hicimos en Roma. En cuanto lo publico, ya hago una carpeta, ahí en el ordenador ya pongo cuarto disco o quinto disco, el que venga. Y ahí ya voy empezando a meter cosas. Pues desde fotografías que me gustan de artistas que digo, pues esto para el cuaderno me gusta, desde vídeos que me interesan o ideas para vídeos que me gustan, y después letra, todo, empieza a caer todo ahí. Pues quiero colaborar con estos artistas, quiero trabajar con estos músicos, estos estudios me gustan. Luego no hay dinero para nada y entonces tienes en la lista 10 personas y llamaste a una. Claro. Tienes 30 canciones y al final fueron 10. Sí. Pero bueno, haces lo que puedes con los recursos que tienes. Al final, siendo independiente, es muy difícil poder grabar y tal, sí. Es complicado, sí. Sí, la creatividad al final sí que se nota mucho en las canciones, porque ves que tienes esta autenticidad, ¿no? Al final de cuentas, lo que veo siempre en tu música, que la identifico mucho sin haber leído lo que dice en tu página web o lo que dice en tu biografía, de lo que dice de las referencias más o menos de las que tienes de Luis Eduardo Aute. Sí. Y siempre se me viene a la mente también varios artistas que yo tengo por ahí que me encantan. Entonces fue muy fácil, o sea, para mí que tu música la adquiriera, ¿no? O sea, fue muy fácil para mí. Sí, hay un compositor, aparte de Aute, que me encantó, que me encanta desde hace mucho tiempo. Hay un compositor mexicano que se llama Fernando Delgadillo. Me habías hablado, sí. Sí, te había comentado aquel día. Es verdad, me olvidé de escuchar esto. Sí, no es totalmente como lo que haces tú. Me gusta más lo que haces tú. Lo que pasa es que Fernando Delgadillo, lo que ocurre, pasan en ciertas canciones, mete instrumentos que no son usuales para un cantautor o para lo que se lo que te espera. Lo que se espera. Entonces, es ahí donde quería preguntarte yo el tema creativo o auténtico. Por ejemplo, él utiliza flauta, luego utiliza el saxo, utiliza varios instrumentos que no son muy usuales para un cantautor. Eso, el saxo sí que sí que lo utilizan bastante, pero no, es más con la guitarra, ¿no? Yo te diré que es mi instrumento favorito, el saxo. Sí. Incluso le gana a la guitarra, que la amo, pero no toco el saxo, pero me fascina. Me parece, creo que un tipo o una tipa se agarran un saxo y si lo saben tocar bien, se plantan en medio de la calle y no les gana a nadie. Sí. Se la llevan de calle, porque aparte están todas las melodías ahí y tienes, todo lo estás sacando, al ser de viento estás soltándolo todo. Me da la sensación de que no te puedes hasta el último aliento, ¿sabes? Entonces me parece algo muy pasional. Y te lleva. Te lleva. Yo veo que las canciones que yo ahorita estoy en el gimnasio, me aventé todas sus canciones y estaba entre forma haciendo ejercicio y manteniendo quiero preguntarle esto, quiero decirle esto. Bueno, un tipo que va al gimnasio y escucha música de autor, muy bien. Y precisamente también, como yo te quería hacer esta honesta pregunta, como yo ya también estoy me encanta una canción que tienes tú, que generalmente la gente me pregunta, ¿dónde vives? Cuando me dicen, ¿dónde vives? Me dicen, pues vivo en Vigo, y siempre digo, bueno, pues te mando un enlace para que veas dónde vivo. Qué bueno. Pero últimamente, desde que conocí tu música, pues dije, mira, la mejor forma de conocer, o una de las formas de conocer auditivamente, es con una canción tuya, que se llama Mi Ciudad, ¿no? Sí. Y me encanta esa canción porque la he compartido tantas veces con mi familia, con gente que para que sepan
que ya soy parte de la sociedad. Entonces yo solamente, bueno, sí. precisamente te iba a comentar esto, que en esa canción estaría bueno ya nomás aumentarle un poquito. Hay que seguir, ¿no? Y hay que seguirla y hay que ponerle precisamente un acorde o una parte, una frase donde diga, y el mexicano que se pasea por Plaza Compostela. Eso me gusta, sí. Bendito nopal. Sí. Bendito nopal. Pues esa canción, aparte viste que al principio hay una narración de la radio. Sí. Es una radio que ahora ya no existe. Creo que no existe, por lo menos las instalaciones aquí en Vigo las cerraron. Pero de un locutor de Vigo que se llama José Otero, que le mando un saludo, siempre le he tenido muchísimo cariño, alguien que me ayudó mucho y a quien guardo un aprecio enorme. Y salía él narrando, ¿no? Como si estuviese en uno de sus días de radio, presentándonos a nosotros cómo íbamos a cantar la canción, y además suenan las gaviotas, las típicas gaviotas pati amarillas de Vigo, pues esas están también ahí, el tráfico de la ciudad, grabamos por la ciudad varios sonidos, entonces es muy bueno porque ahora precisamente mi pareja, que es artista y hace performance y tal, tenía una obra que hacía en Santiago de Compostela ella, donde grabaron también sonidos de la ciudad y bailaba sobre ello, y es como muy interesante, con los latidos del cuerpo y también. Y esto, yo había hecho algo muy semejante en esa canción, en el disco, porque grabé precisamente pues los sonidos de la calle, los animales, la radio, y ahí empieza la canción. Y va contando, pues como tú dices, un montón de rincones de la ciudad de Vigo, y le tengo mucho cariño, es como una oda a Vigo. Pero fíjate que con esto se me produce un pequeño problema, que al ser tan descriptivas las canciones y tan narrativas en muchos casos, con lo que te contaba de Estados Unidos, con esta que me dices de Vigo, ahora hice una de Galicia, por ejemplo, que tengo un problema, y es que determinados temas no sé muy bien cómo volver a tratarlos cuando ya hice la canción. Como que no me gusta mucho volver sobre la misma, o sea, sentir que estoy repitiéndome yo mis propias canciones. Por ejemplo, si me dijeses, pues podrías hacer una canción a Vigo, ya tengo, pues hazle otra. Y ahí sí que me freno mucho, porque digo, otra, pero como que yo ya dije lo que quería decir. Y también tengo la sensación de que lo dije de la mejor manera que pude. Entonces, salvo que la canción me parezca que no me guste nada y que ya no esté muy conforme con ella, en general digo, es un tema que ya me cuesta volver sobre eso, ¿sabes? Pero lo puedes, a lo mejor, las cosas que quieres enseñar o se pueden enseñar, las puedes enseñar en vivo con estas 2, 3 estrofas más, donde puedas decir, yo qué sé, añadirle en vivo, porque ya no hay nada más que decirlo, ¿no? A menos de que en un momento dado tengas un disco en vivo, a lo mejor ahí le puedes cambiar, como varios artistas le hacen, le cambian un poco también unas frases y también... pero me van a matar porque ya me dicen que tengo temas muy largos, a veces de duración. No, están chingones. No, pero un segundo, habría que comentar un momento el tema este jarrito. ¿Te gustan? Sí, me ha gustado mucho, ¿no? No me la esperaba. Me has dicho que era una bebida de México, ¿no? Sí, muy tradicional. Pero es como... O sea, no, lleva gas, ¿no? Sí. No me la esperaba con gas, pensé que no, ¿eh? Sí. O sea, ahí desde que te sorprende jarrito. Y es, o sea, cuando se sirve así, por lo menos muy fría, es súper refrescante eso. Sí. Es curioso que en México no se vendan diferente. Estos productos de exportación. ¿Sí? O sea, y en México se venden de plástico, como pues, una Coca-Cola normal de plástico, y si no se venden de 2 litros. O sea, mega grandes. No, pero somos fans mucho más de jarrito que de bebidas estadounidenses. Sí. O sea, siempre jarrito, ¿eh? Sí, y es una bebida y es una bebida muy tradicional de que desde hace muchos años en México se toma, pero que tuvo el impacto a nivel nacional, a nivel internacional, precisamente por la exportación del producto. Y tuvimos una, que luego te la voy a mandar, estaban buscando el mejor taco, jarritos, el mejor taco de España. Y nos vieron a nosotros y vinieron a visitarnos,
Sí, nos hicieron un reportaje. ¡Qué bueno! Y estuvo bueno, sí. Conocí a No, Edu. aquí se cena muy... O sea, Sí. el día que dimos el concierto, que además estuvo genial, yo creo que fue todo muy bien, salió muy bien. Después de tocar, que pudimos cenar aquí y probar, así que nos pusiste como una muestra, ¿no? Así de algunas comidas, estaba muy bueno. Yo ya te digo, soy muy fan. Tienes que venir tranquilamente con Andrea a comer. ¿Y cómo pides el jarrito en México? Dime, ¿está el...? No, es que en realidad en México es muy, no es tan, o sea, es tradicional, pero no es muy usual tomarlo. No, pero yo quiero escucharte. Yo necesito que, imagínate, hay bastante gente, ¿no? Está el puesto, hay un puesto. Tú ves el jarrito que está frío, un calor, y le estás diciendo a tu compañero, no mames, güey, ¿no? No sé cómo decís, hace mucho calor. Sí, hace un chingo de calor. Hace un chingo de calor. ¿Y entonces cómo le pides el jarrito? Pues nada, pues dame... ¿Cómo le gritas? No, pero si tienes que gritarle un poco así como le... Porque, por ejemplo, en Cuba, yo me acuerdo cuando viví en Cuba... También viviste en Cuba también. Que eso era... Había una historia medio mal hablada, sinceramente. Es que algunas de las cosas, igual es políticamente incorrecto todo lo que voy a decir, pero hay un puesto, imagínate, callejero, y yo como bastante, o sea, yo me la juego, mi estómago, la verdad es que, no sé, en fin, le he pegado bastante caña a esto, y me encanta ir a comer a los sitios de la calle, estar con la gente en la calle y compartir con el que tienes al lado, y entonces de repente tenían a lo mejor pues un pan, y había muchos. Era un pan dulce pequeñito, un bollo, que me encantaba, lo más simple de la historia, pero me encantaba, porque era tu pancito dulce, suave, blando, pequeño, y te ponían dentro de cada pan una variedad de algo, de lo que tenían, de lo que hubiese en ese momento, y entonces no era, vamos a decir, de mucha calidad lo que tenían en estos puestos callejeros, obviamente, pero ¡buah! Con eso desayunabas, ¿sabes? Y te quitabas, venga, te daba un poco de energía para el día. Y cuando había mucha gente o tal, como no seguían un orden, no había una fila, a lo mejor la gente pues iba un poco a la caída, uno se cuela, el otro le grita, el otro no sé qué, está hablando con una chica que se encontró en la fila y se despistó. Entonces al final tenías que decir, por ejemplo, imagínate que fuese un pan con jamón y le decías, un pan con jamón ahí. Entonces siempre era ahí, ¿sabes? Todo terminaban ahí. Dale, un pan con jamón. Y no era ni siquiera... Esos temas de cortesía, de hola, buenos días, por favor, sería tan amable de... ¿sabes? O me gustaría tomar tal... No. Ayer era, pónmelo ahí, ¿sabes? Pónmelo ahí. Ponme uno ahí, ¿sabes? Dale uno ahí. Entonces por eso te preguntaba cómo era en México lo del jarrito, como decían... Sí, ahora se está usando más. Yo creo que llegas a una taquería de estas street food, de las que están en la calle, y pides oye, güey, ¿me das un jarrito? O no sé, algo así. Me gusta, eso es lo que yo quería. Sí, yo soy muy fan de los o sea, el güey se estila mucho, no para las personas que no conoces. Más bien es para, por ejemplo, yo te puedo decir, ya te puedo decir, güey, porque ya te conozco, ¿no? Ay, claro. ¿Qué pedo, güey? O sea, pero para lo mejor para el camarero que está ahí, el mesero que está ahí, que te está atendiendo y que siempre vas ahí, o esta parte que vas y pides en el carrito de street food, de que llegas y, oye, me das 5 tacos con todo y me quiero chingar un jarrito, ¿no? ¡Qué bueno! Y ya está, o sea, algo así, o si ya le tienes mucha confianza al taquero, le dices, oye, güey, ¿tienes jarrito? Claro. Y ya está. Aquí intenta, o sea, lo que es en España, intenta chingar, o sea, chinga todo lo que puedas, pero no jarrito, intenta... Ya sé. No, aparte, bueno, yo que tú no lo haría, pero bueno, que conste que muy, muy rico esto, ¿eh? Sí, me ha gustado. Tenemos que ir a... Con mezcal, tú que no tomas alcohol, pero con un poquito de mezcal, estas bebidas son muy de combinarlas. Y también dan este power con un poquito de mezcal o tequila y te dan esta apreciación diferente también a lo inusual que también hay aquí, ¿no? Aquí en España también hay bebidas que son, vamos a decir, que la gente no suele pedir, pero que de repente tienen como cierto éxito porque son amigas del alcohol. Sí. Entonces son esos refrescos que en realidad en el día a día la gente se olvida de ellos, de su existencia, pero cuando llega a determinada hora de la noche pasan a amistarse, ¿sabes? Claro. Con ellos porque le dan como un toque de suavidad a las bebidas, entonces la gente
de esa manera, vamos a decir que como que le entra más fácil el alcohol, y entonces a veces lo piden con algo. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los sitios, mis amigos echaban, imagínate, pues les ponían el vaso con la bebida alcohólica y hacían la mezcla y siempre les sobraba refresco, que era lo que me tomaba yo, solo con lo que les sobraba a ellos, ¿sabes? Tenía yo mi noche arreglada. Entonces, económicamente era una muy buena, ¿Y a qué se debe eso que no bebas? O sea, que no Nunca tomé, es una de mis peculiaridades, porque todos mis amigos... Sí, sobre todo en un músico. Sí. O sea, por ejemplo, en México se estila mucho de que todos los músicos se toman su tequila antes para bueno, te calienta un poco las cuerdas vocales. Sí. Búscale la que quieras. Sí, son 3 acordes y un tequila. Claro, yo nunca tuve la historia de beber. Además, es que fui abstemio siempre. O sea, no fue que tuve una mala noche, una mala jugada. No. Siempre fui abstemio, nunca me dio por ahí. Y yo creo que el inicio del por qué no, porque era que todo el mundo lo hacía. Siempre he sido un poco outsider en esto. Me gusta mucho el papel del forajido y del francochutador, ¿sabes? El tipo civilino que va ahí en una esquina que es diferente, que siempre me gustó esa, la del misterioso. Sí. Y entonces, en un principio me acuerdo que no bebía porque teníamos 14, 15 años y había varios frentes que no me gustaban. Así cuando yo no lo conocía, o sea, no había ido a un botellón, no había bebido nunca. Entonces, cuando empezaron a beber todos mis amigos, mi planteo inicial me acuerdo que fue, 1, yo no tenía los recursos económicos que tenían mis amigos y no tenía mucho dinero. Entonces, el alcohol era caro. Si una bebida, no sé, imagínate, pues un refresco te valía 2 euros, la copa con alcohol te valía el triple. Sí. Entonces, por un lado decía... Te ahorras ahí. Si voy a tomar alcohol, tiene que gustarme mucho, porque si no, no me voy a gastar más dinero por algo que no me gusta más que lo que ya tomo actualmente, que era lo que tomaba un niño de 6 años, que es lo que sigo tomando hoy en día. Lo siguiente era el tema de la salud, que dices, bueno, pero un chaval de 15 años no se preocupa por la salud en lo más mínimo. No, pero sí por el resultado que el alcohol ejercía en todos mis amigos y toda la gente que conocía. Es decir, salíamos todos a la misma hora, yo tomaba mis refrescos o mis zumos o incluso licores sin alcohol y algunas cosas raras, y ellos se tomaban sus copas y yo veía cómo cambiaban su forma de actuar, cómo su salud se resentía en todos los aspectos, desde la visión hasta la psicomotricidad, hasta que si uno vomitaba, que si el otro acababa destrozado, que no sé qué. Al día siguiente ibas a jugar al fútbol y 4 no podían porque estaban borrachos desde la noche anterior. Entonces decía, a nivel salud no le acabo de ver la vuelta a esto. Y ellos me recomendaban, me decían que la parte, una de las partes más positivas es que se divertían mucho, pero yo notaba que yo me divertía igual, entonces tampoco notaba por ahí ninguna diferencia entre su diversión y la mía. Y por otra parte, que les desinhibía y les permitía relajarse, estar pues, mucho más eufóricos, o sea, una mezcla de ambas, ¿no? Sí. Que por un lado se sentían pues, muy, muy tranquilos consigo mismos y por otro lado que pues, perdían la vergüenza, ¿no? Y la timidez y entonces pues, hacían cualquier locura y tal. Y yo me daba cuenta que aunque me ponía nervioso, tenía pues la timidez típica de cualquiera, sobre todo con 15 años para ciertas cosas que no has hecho nunca, pero era capaz de afrontarlo sin necesidad del alcohol. Entonces me decían, bebe, porque de esa manera te puedes acercar a esta chica y decirle cosas que a lo mejor no le dirías de otra manera y entonces estás más suelto y no sé qué. Y yo lo único que hacía era un ejercicio de planteamiento de, venga, tengo que conseguir hacer esto y no sin recurrir a nada más. Y entonces al final lo conseguía igual. Entonces decía, ya no encuentro ninguna ventaja en lo que están haciendo, solo desventajas. Sí. Y por eso al final nunca bebí. Me di cuenta que no... Y después con muchos años,
todos mis amigos venían y decían, oye, ¿sabes qué? Tenía Bien, razón. ¿eh? No sé si tanta razón, pero decían, bien, ¿eh? Sí. Porque no lo hiciste y la verdad, esa que sacaste ganando en algunos aspectos, ¿no? Porque tampoco hubo mucha diferencia entre sus noches. Por ejemplo, una cosa que decían, no, es que si bebo y estamos de fiesta puedo estar hasta las tantas. Sí. Ya, pero yo también, en realidad. Sí. Entonces, yo también aguantaba. Sí. Es más, aguantaba más. Entonces decía, yo también salía hasta las 8 de la mañana y no pasaba nada, me divierto de otra manera. Después entendí que hay mucha gente que ha asociado el alcohol a la noche, el alcohol a la diversión. Sí. Eso a mí, por ejemplo, sí que me parece algo, no sé si grave es la palabra, pero sí me parece algo triste, porque puedes pasártelo por las noches, pero increíble. Claro. Me he pasado noches y noches y noches. Y yo no tomo nada, tampoco he probado drogas, ni me he drogado, que es una cosa que a los músicos, es más, muy me han usual. ofrecido, Sí. pero a patada de veces. Y en eso también he sido muy, muy firme y además, incluso, a lo mejor ha habido como algún conflicto con algunas personas que como que no se lo han creído y que lo han entendido un poco mal, como diciendo, pero de qué va, como que yo me creía mejor por no haber consumido droga nunca. Sí. Y no es así, pero sí que no voy a comprártela de es una opción, ¿sabes? O sea, en realidad creo que no lo es, creo que es es como una manera, no sé cómo decirlo. No, es diferente, claro, sí. Bueno, o sea, cada uno se destruye de la manera que quiera, ¿no? Y cada uno opta por la vida que quiera. Y al final vamos a acabar todos en el mismo lugar y de la misma forma y tal. Pero sí que es verdad que no he querido ni colaborar con nada de eso. Y eso, bueno, a alguna gente le ha sorprendido. Igual que no fumaba, por ejemplo, nunca he fumado. Sí. Tampoco, porque me pasó un poco lo mismo. La gente fumaba y yo, el humo y todo me daba la sensación de que era como un tubo de escape. Sí. Y decía, estás quemando una hierba y oliendo el humo de la hierba que has quemado. Y no me entraba en la cabeza, te lo juro, me parecía, decía... Y aquella época fumaban en todos los sitios, sí. Salías con los ojos rojos, claro, porque ropa, se fumaba dentro de los establecimientos. Oliendo la ropa, tal. Y después decía, ¿no? Y aparte lo veía, la gente con los dientes amarillos, oliendo fatal. Y yo decía, no le veo, pero... Y aparte que lo necesitaban, sí. Porque luego está la parte de vicio, de adicción total. O sea, el problema de la droga... aparte que te hace mierda, pero uno de los problemas fundamentales es la adicción tan grande que tú no puedes hacer tu vida, que necesites eso, que te pongas violento por eso, que pierdas tu dinero por eso, que arruines a tu familia. O sea, un montón de historias. Sí, me recuerda una vez, cuando hace un par de años, que me puse mal del estómago y yo creía que tenía un problema de gastritis, un problema de algo de algo en el estómago fuerte, ¿no? Entonces... En realidad era estrés lo que yo tenía y entonces tenía una gastritis crónica. Bueno, el estrés es increíble porque te ataca a todas partes. Y entonces dejé de tomar también. O sea, yo sí me gusta mucho el alcohol, pero también todo muy, muy tranquilo porque también al tener un bar, al tener un restaurante, también lo tuve todo a la mano, ¿no? Entonces también... Pues yo conozco, tengo uno de mis mejores amigos que tenía una cervecería y era el que más bebía de toda la cervecería. Sí, siempre llegaba muy contento. Decía, hay que probarlo. Sí, claro, pues es que lo tienes todo ahí y luego... Y me pasó un año, o sea, estuve un año sin beber y me iba, así como dices tú, me iba a las discos, a los bares y veía absolutamente todo, o sea, la gente como estaba súper borracha, y yo veía, o sea... ¿Y no te pasaba? Porque al principio hay alguna gente que deja de beber y sale y va pues, a fiestas, a lugares donde todo el mundo está bebiendo, le cae mal todo el mundo y se quiere ir a casa porque dice no me parece divertido, me parece todo ridículo, Esto pasaba a veces cuando alguno no bebía de repente, que decía no, lo estoy pasando fatal. Sí, puede ser, sí. No, a mí no me... Tampoco, no, porque me veía y aparte lo que dices tú, ahorraba. Todo el mundo ibas de una disco y ahorraba, yo no ponía. O sea, yo llegaba y me iba por algo de un agua con gas, una Coca-Cola y ya está ahí con eso. Y entonces me fijaba y sí que era mucho más fácil para mí, fijarse en las chicas y decir, bueno, pues mira, y era más fácil para mí. Bueno, y puedes tener una conversación. Sí, puedes tener una conversación. Y a nivel... Ligar, pues era más fácil, ¿no? O sea,
Pero sí que también era también como el temor de decir, bueno, pues es que me falta algo para atreverme, ¿no? Ya. Pero sí que veía a uno que estaba, un amigo que estaba medio borracho, y llegaba y se le acercaba y lo bateaban. Y decía, bueno, pues ¿qué tiene? Pues me batean Sí, igual también. no, tal cual. Y sobre todo que es que para mí lo más importante, Sí. más allá del tema de que, bueno, te pueda dar vergüenza acercarte a una persona desconocida, intentar hablar con ella y bueno, porque se supone que ha habido como una atracción, a lo mejor física y tal, entonces, bueno, es un poco pues intimidante, ¿no? Afrontarlo de una y tal, pero claro, es la única manera en que puedas hablar con la persona, que te Sí. acuerdes al día siguiente lo que has dicho o no has dicho, que seas consecuente con lo que estás haciendo. A mí no me, o sea, siempre aborrezco bastante este comentario que además después suscita todos los problemas que ya conocemos, es que estaba borracho, no sabía lo que hacía. Sí. O sea, lo supiste en todo momento, ¿sabes? Sí. En todo momento mientras te fuiste emborrachando y hasta que te emborrachaste. Entonces eso no te exime de nada. Entonces después, claro, pues hay comportamientos, claro, la gente después no mide y dices, bueno, no es lo mismo que alguien acabe peleándose a sabiendas de lo que está haciendo que la gente se pone violenta con el alcohol, con tal, bueno, pues al final pasa lo que pasa. ¿Y tu ¿no? entorno también es pacífico en ese aspecto? O sea, que no toma la gente. No, mis amigos disfrutan, ahora ya no salen tanto, pero ya se han hecho más talluditos, pero no, mis amigos no se perdían una y lo pasan muy bien. Ellos nunca les falta de nada para disfrutar una buena fiesta, sí, siempre tienen todos los aderezos necesarios para celebrar una buena fiesta. Pero tengo bastantes amistades y hay de todo, hay gente que sí que necesita o le gusta más beber, gente que menos, gente que fuma, que no, hay un poco de todo. Es verdad que el tabaco ha desaparecido bastante por suerte a nivel social, porque han hecho unas políticas tremendas para quitarlo del medio, lo cual me alegra. Pero bueno, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Porque luego uno, pues el que quiera fumar sigue teniendo la posibilidad de hacerlo cuando y como quiera, ¿no? Y entonces sí que es verdad que el entorno, y sobre todo cuando eres adolescente, y adolescente en los 90, te lleva a todo ello. Y lo que decías de la música, a mí me han llegado a pagar un concierto una vez que no, o sea, terminó el concierto y no daban pagado, no daban... estaban pasando un rato, ya habíamos recogido, estábamos esperando para cobrar y tal y cual. Había sido un concierto que, bueno, había ido algo de gente, pero igual no prestaban mucha atención, estaban más como, no esperaban que yo estuviese tocando allí, entonces era como un poco más estaba de fondo más que otra cosa, y ellos no estaban muy por la labor, como iban a pagar poco, la verdad, era muy poco, pero bueno, se entretuvieron los del bar, estaban de fiesta a lo suyo. Y cuando llegué a la parte de atrás a recoger una mochila y tal, querían que me sirviese como con rayas de cocaína. Y me decían, bueno, si quieres, cóbrate de ahí. Y ese día, por ejemplo, sí que hubo cierta pelea ahí, porque me pareció... No me lo tomé muy bien, o sea, me pareció bastante falta de respeto. Dije, no, o sea, te has confundido de persona, no soy el amigo que estás buscando, ¿sabes? Seguramente encontrarás un colega, seguro, pero no, igual yo no. Entonces, yo dije, yo lo que quería es lo que hemos acordado y, ¿sabes? Irme, que voy a ir a otros sitios, entonces, bueno. Pero las confusiones también son problemáticas. También pero en la música sí que pasa. También por el tema de la vía de escape. Yo creo que al final cualquier vicio, cualquier droga, es también una salida, ¿no? Sí. A veces, ahora voy a pasar al otro lado, voy a ponerme en el abogado defensor y voy a decir que a veces es la última carta, la última bala, porque hay gente que lo está pasando muy mal y hay gente que a lo mejor está en una situación, por lo que sea, de debilidad absoluta. Independientemente que tengan todo. Sí, yo acabo de ver, no sé si has visto la película, la de Better Man, la de Robbie Williams, y te la recomiendo porque... sí, la suya, su documental. Sí. Bueno, no es documental, es película. Es película, es donde sale... No. Vale, vi el documental, no vi la película. Sí, y la verdad es que, o sea, tú te imaginas un artista de la categoría de este güey
y dices, o sea, ¿qué problema puede tener? Pero ¿cuántos problemas el güey? Incluso la película sale que él es un simio. O sea, toda la película, porque él así se figuraba desde pequeño, ¿no? Wow. Y todos los problemas que tenía con su familia, con todo su entorno, Sí, y su forma de creer él, cómo era él, ¿no? O sea, cómo... Sí, cómo te ves. ¿Cómo claro. te ves? Sí, no, sí. no, es tremendo. Sí. Y al final, mira qué artista es, ¿no? O sea, Sí, yo lo que con vi las drogas, esto con las drogas. Del documental igual, o sea, es un tipo que siempre ha tenido una energía enorme, que siempre ha sido como un niño grande, que tiene mucha vitalidad, que es atractivo, o sea, a nivel físico, a nivel imagen, tiene muy buena imagen, que es moderno, que siempre sabe reciclarse y renovarse, y que es polémico también, que es atrevido, que es auténtico también. Muy auténtico. Y sí, después yo todo lo que he visto, contado por él, me estoy refiriendo, o sea, todo lo que él ha contado, por lo menos, la imagen que ha dado, no quiero decir de víctima, pero sí que ha mostrado siempre una imagen de alguien que se ha sentido muy solo, que se ha sentido muy perdido, que se ha sentido muy débil, que no ha sabido digerirse a sí mismo y aceptarse, y que ha acabado recurriendo a cualquier cosa que lo han, pues sí, claro, lo ha zapateado. Igual a él no se le nota tanto a nivel físico, pero sí, porque cuando un tipo dice, no, es que llevo un año que no salgo de casa, pues sí, eso te ha hecho... Sí. Te ha hecho percha eso, sí. No, está cabrón. Y yo creo que la vida del artista, pues es eso. Por eso a veces... Es muy difícil, sí. Sí, es difícil. Sí, a veces también la forma también de llevar a cabo esta profesión, uno no se da cuenta, bueno, como todas las profesiones, porque uno como cocinero, uno como emprendedor, uno como tal, igual, también sí. No, la gente no se da cuenta que hay tanto detrás de la persona, ¿no? Igual con el artista, pero el artista es más el hecho de que, por ejemplo, también la vida de Luis Miguel, que también ha sido también... Es que te exhibes mucho, porque estás en el escenario, pero al estar contando cosas que muchas veces son personales, puedes hacer una especie de ciencia ficción en las canciones, puedes narrar cosas que no te afecten directamente a ti, pero al final tú eres el narrador, tú eres el que lo cuenta. Entonces, aunque estés contando la historia de otra persona, hay un pozo que es tuyo, hay una manera de contar lo que es tuya. Entonces, tú te expones mucho en el escenario, y además que es tu imagen, es tu firma, es tu nombre. Cuando aparece una portada, ahí va tu sello, y te representa todo, la imagen que llevas, cómo vas vestido, la fotografía que eliges. Yo por eso me gusta ser artista independiente, porque lo decido yo, entonces soy responsable, me responsabilizo totalmente, y no me gusta que me atribuyan responsabilidades que no son mías. Por ejemplo, si yo firmase con una discográfica, van a poner mi nombre, mi cara, como normalmente ellos decidan, en una portada que ellos deciden, con unas canciones que ellos aceptan o no, las decisiones las toman ellos, incluso hasta al final ese, vamos a decir, producto que has hecho, que has materializado, ese trabajo artístico, materializado en productos, sean camisetas, tazas, discos o lo que sea, lo deciden otros, pero con tu nombre y con tu cara, tu nombre, tu apellido, tu cara. Entonces, muchas veces decimos, esto es una cosa que siempre puntualizo, el nuevo disco de tal artista. En realidad no. Por ejemplo, el nuevo disco bueno, ahora no, pero hace unos años, el primer disco de Robin Williams. Sí, lo decimos así para que suene, o sea, porque es fácil decir eso, y es lo más rápido, y es lo que la gente va a interpretar como el concepto más válido o más general. Es que en ese momento no había no había disqueras independientes. No, me refiero a que ahí, en esa frase, entrañan muchas mentiras, porque no es del todo cierta esa frase. Sí, claro. O sea, cuando dicen, entiendo que es una generalización, la más obvia y más fácil, que es el disco de Robin Williams, pero en ese disco, después cuando vas a investigar y cuando escuchas al propio Robin Williams, resulta que la canción, imagínate, la primera canción, pues la música no la hizo Robin Williams. Claro. Es que resulta que la letra la hizo a medias con varios, a lo mejor, o incluso no la hizo, porque a veces no la hizo, pero imagínate que las haya compuesto ya él.
Pero luego resulta que la portada no la decidió él. Sí, no, claro. La foto fue una que le eligieron, que él simplemente en algún momento a lo mejor dijo que sí o que no, pero ya está. No elige ni el número de canciones a veces, ni... Entonces, Se pierde la esencia de la persona. ¿Cuánto ¿no? es suyo de ese disco? Sí. A veces incluso en una canción que dura 5 minutos, imagínate, él ha cantado 1 minuto. Y lo que han hecho con eso luego es copiar, pegar, llevar, Sí. hay coros, hay no sé qué, y él solo cantó 1 minuto. Entonces, de esa canción de 5 minutos, todo lo que ha hecho es, porque a veces ni la letra suya, es cantar 1 minuto. Sí. Y después decimos, no, todo el disco es suyo. Claro. Pues en realidad no, es que en realidad no es verdad. Sí. Sé que suena feo decir que el último disco del cantante que salió de Operación Triunfo es su disco, o sea, no es su disco, pero suyo tiene poco. Y cuando vas a ver a los derechos de ese disco y dices, vale, ¿pero es suyo el álbum? No, tampoco, porque los derechos tampoco son suyos. Sí. A veces ni los derechos de imagen ni de reproducción, porque los ha vendido, o porque los ha cedido, o porque ha firmado un contrato. Claro. Sí, hoy en día ya hacen los videos, porque son los que los dejan bastante, o sea, hacen muchos videos los artistas ya con reconocimiento de ellos para que ellos moneticen esa parte y que sea parte individual de cada artista. Pero sí que en aquellos momentos era a huevo tener una disquera, porque si no tenías la disquera no podías grabar, o sea, Ya, no ya. era muy complicado grabar. Sí, sí, sí. Y ahora mismo, pues hay mucha gente que tiene esta idea de tener disco, así como tú tienes tu Claro, la propiedad del... la propiedad del... Al final se llama, el término legal es promotor fonográfico. Sí. Entonces tú eres promotor de tu propio trabajo, en este caso, y lo distribuyes, lo comercializas, lo publicitas. Lo mismo pasa con los libros también. O sea, la gente que escribe también, bueno, no tan allá, porque también los libros son muy personales de cada escritor. Sí, sí, claro. Pero sí que también ellos deciden qué hacer con el libro, ¿no? También, no se meten dentro de lo que es, pero las portadas a lo mejor, Sí. o a lo mejor dónde lo puedan acomodar, cómo lo puedan vender. Si ellos Tal los quieren cual, vender tal cual. individual, no lo pueden vender individual. O sea, sí, Es verdad que, por ejemplo, el escritor en eso, mira, pues ahora que lo dices, le tengo cierta envidia porque, bueno, yo no he tenido ese problema porque he hecho mis discos yo Claro. siempre, pero, Sí. y son todos míos, pero sí que es verdad que el músico le podría tener cierta envidia al escritor en ese sentido, porque el escritor llega con su libro, entre comillas, terminado, y aunque hay un editor y después hay una maquetación y demás, hay menos injerencia, muchísima menos. Sí, Con porque el disco es brutal. si lo tocas es muy complicado. En cambio sí es verdad que en la película de Robbie Williams dice, a ver, porque estaba con un compositor de música y él está cantando algo que él quería, y el compositor, el productor, no era el compositor, era el productor de la música, se queda viendo y dice, es que esto no te va a pegar. Dice, bueno, y empieza a cantar una canción de estas de las conocidas del primer disco, Sí. y dice, eso ya me está gustando más, pero tenemos que cambiarle un poco, vamos a cambiarle. Y sí que empiezan a rodarla, Claro, ¿no? claro, La canción y a probarse. Sí, con esto yo creo que en los libros hay menos injerencia y es menos invasivo Sí. por parte de otros. A mí siempre me ha gustado que la canción se mantenga mucho desde como tú la compusiste hasta que llega de alguna manera a la gente. Sí. Vendría a ser como el agricultor que planta un naranjo y recolecta sus propias naranjas y la lleva directamente, o sea, él decide, o sea, hace el zumo, imagínate, y lo envasa él y decide cómo quiere que esté envasado, cómo quiere que esté etiquetado, diseña la etiqueta, pone la chapita y se lo lleva directamente a la casa de la persona que lo quiere y le dice, te he traído el litro de zumo que querías. Es muy difícil porque lleva muchísimo trabajo, pero a mí siempre me ha encantado. ¿Qué pasa? Y dice, pero así no vas a llegar a todo el mundo, porque no vas a llegar a... no, vas a llegar a menos gente. Lo que ocurre con la música, lo bueno que tiene es, con respecto al ejemplo que estábamos poniendo de las naranjas, es que lo otro es consumible, pero el disco no. Entonces el disco tú lo haces y esa persona lo que puede hacer es pasárselo a otra y a otra y a otra y se van formando cadenas humanas que a mí siempre me han parecido, el boca a oreja, me ha parecido maravilloso. Igual que antiguamente el primer disco de Silvio Rodríguez estaba censurado en España y la gente lo tenía y lo cantaba todo el mundo y todo el mundo se lo sabía,
y dices, ¿cómo es posible? Claro. Pues porque la gente se lo pasaba uno a otro de forma clandestina y a la gente le encantaba. Y cuando él llegó y lo publicó años más tarde, primero le publicaron su segundo disco en España y el primero fue su segundo. Aquí pasa una cosa muy rara en España, que es que el primer disco de Silvio es el segundo que fue publicado. Claro. Es porque el primero ya lo había publicado, pero había sido en la dictadura, entonces tuvo que salir luego ese álbum aquí. Y fue claro, la gente ya lo conocía, era un éxito, ¿no? Y gustaba mucho. Y esta historia, por ejemplo, me parece que es muy significativa. Sí. Eran otros tiempos, pero de cómo me gustaría a mí y de cómo me gusta trabajar a mí, que es que la gente tenga realmente el trabajo de orfebrería y de artesanía total, ¿no? Con tus propias manos. Es más, mi primera maqueta, antes de haber disco, no maqueta, sino antes del primer disco profesional, hubo un disco, libro, que se llama Con mis propias manos, y creo que el título iba, pero como anillo al dedo. Sí, exacto, para lo que yo quería hacer con mi carrera. Entonces dije, vale, a partir de ahora haré discos, hice 3, pero ese, que también es un álbum que las canciones son distintas también a las que están incluidas luego los álbumes, era mucho más austero en la grabación y solo hice 300 copias. Y se vendieron todas, se repartieron por la ciudad de Vigo y por Madrid, y ahí lo dejé, como bueno, ahí queda, ¿sabes? Y aún hay gente que lo recuerda, que a veces te comenta algo y me parece que es bonito también. Qué eso, chulo, ¿no? Es una cosa que está chula, sí. Pero ese tienes que subirlo alguna vez ahí a Spotify. Sí, o algo. fíjate, nunca lo hice, nunca lo subí, es verdad, lo dejé como algo, sí. ¿Ves? Para eso sí que voy a necesitar ya tener como por lo menos mi propio equipo, ¿no? Igual hace falta una oficina con la que trabaje, que vaya ayudándome con todas las cosas, porque son tantas, Sí. Al final quieres abarcar tantas, que bueno, por eso hoy estoy muy, muy agradecido porque me hayas invitado, porque pues bueno, pues poder compartir aquí, platicar, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Sí. Platicar un poco contigo y bueno, y que la gente luego lo pueda ver por internet y pueda conocernos un poco más. Y que envejezca bien, porque al final de cuentas es una charla, o sea, realmente para conocer, realmente es mi objetivo total, o sea, poder colaborar contigo en Bendito Nopal y que vengas todas las veces que quieras a cenar y a cantar también. Sí, por supuesto. Y eso también te va adentrando también el hecho de hablar conmigo, adentrando también a la cultura mexicana mucho más profunda y que en un momento dado, con un amigo que tengo, que siempre lo menciono, es uno de mis mejores amigos, Mike Solís, que tiene tiene un estudio de música. Entonces tiene todos estos contactos que en un momento dado podrías viajar para... ¿Y él está en México? Él está en la Ciudad de México. ¡Qué bueno! Sí, y la verdad es que... Pues vamos a grabar un single. Sí, ¿Cómo es el apellido, Mike? Solís, Mike Solís. Bueno, Miguel Solís, pero le mandamos un saludo al pinche Mike. Al pinche Mike. Órale, Mike. Sí, no, pues. y es un productor que tiene esta idea creativa muy buena también. O sea, me cuenta, dentro de todos estos anécdotas que tienen, te cuenta pues, los que van a grabar, ¿no? Entonces tienen esta idea, pues bueno. muchos, pues todos son independientes los que van a grabar, muchos. Porque ahí el estudio es de su tío, de un artista muy famoso en México, que se llama Marco Antonio Solís. Y sí. Sí, es muy famoso y también aquí ha venido bastantes veces a España. Y es de su tío y al final él mete un poco de creatividad a la producción de nuevos talentos que hay, ¿no? Qué bueno. Entonces eso también ayuda bastante en todos los sentidos a que a veces una idea, yo por eso te decía en los procesos creativos, a veces una idea no te gusta, pero te acerca a una idea que tú tenías, ¿no? Entonces totalmente. Eso es algo... Ostras, pues sí, eso me encantaría. Yo iría encantado, aparte que tengo temas para grabar. Me encanta México, o sea, siempre imito ahí sí, pues el concierto que tuviste aquí. Sí, la tonada, con todo el respeto del mundo claro. hacia todos vosotros, porque sí, me encanta México y me gusta mucho la gente. Y ya te digo, he tenido la suerte de estar allí, fui una semana y toqué, di un par de conciertos. Y me encantaría volver, así que si se puede organizar algo, nos vamos para México, pero sin dudarlo, y damos algunos conciertos e incluso podemos grabar allí. Estaría buenísimo grabar un tema en México y aparte, al final lo que te decía, cada decorado también incluso a ti mismo, ¿no?
tú vas con la canción, pero llegas a México y hay otras sonoridades, hay otro... Te inspira el ambiente. Sí, otro clima, otra forma de enfocar las cosas, exacto. otro lenguaje, otra velocidad, buena polución también en México DF, eso sí me acordaréis siempre. Sí. No podía respirar bien, ¿eh? Sí. Me daba la sensación de que, me acuerdo por las noches que había como mucha polución. Sí. Esto fue quizás lo que menos me pero porque claro, es una ciudad muy contaminada, es de las ciudades más contaminadas del mundo, entonces eso hace que también la altura, a lo mejor también que no estás acostumbrado a estar a esa yo veía altura. una niebla ahí buenísima, Sí, decía sí, yo, pero sí, esta niebla ¿qué es? Sí. Y no era niebla, era... Sí, era smog. Sí, pero una polución... No, sí, o sea, ahí por ejemplo, o sea, lo que se está haciendo en Madrid, que me parece fenomenal, ahora que he estado en Madrid en varios días que he ido, que no puedes meter en la ciudad, en el centro, coches que ya no, o sea, de diésel, que son coches que te... Como mi querido Alfie, mi pequeño coche, o sea, bueno, pequeño. Sí, pero bueno, aquí todavía podemos, sí. pero en ciudades así como Madrid, que son ciudades que tienen... Muy cargadas, sí. Yo creo que en México tienen que hacer eso, o sea, tienen que empezar a hacer cosas donde tienen que quitar totalmente sus coches o esos camiones, buses que le llaman aquí. Sí. Que el smog no. Entonces eso es muy complicado porque al final se va haciendo poco a poco, pero yo creo que tienen que hacer, para que tengamos un nivel de vida mejor en la Ciudad de México tendría que pasar eso. Pero sí es muy curioso que cuando estás ya más de, yo creo que una semana o más de 10 días, pues te adecuas al ambiente de lo que es. O sea, ya se vuelve parte de ti el smog. Claro, sí, entonces sí. Ya sí que a lo mejor es como estar, a lo mejor como lo que hablábamos del fumar, a lo mejor tienes que estar ahí, o como en China, que también los aviones cuando van a bajar tienen que bajar sobre el smog, ¿no? O sea, no tanto, pero yo creo que ahí nos vamos acercando, sí, como Los Ángeles, ciudades muy contaminadas, ¿no? Sí, o sea, sí. Es una pena, bueno, también demuestra, claro, el tipo de vida que llevamos y cómo... Sí, pero poco a poco se van a ir mejorando ese tipo de cosas. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Bueno, Samu, por último, quería preguntarte tus influencias musicales. Yo ya sé cuáles son, pero me gustaría que nos comentaras. Dijiste ahí Aute, que por supuesto, Eduardo Aute fue muy importante para mí, aparte tenía una relación con él vía epistolar, así, a través de cartas y qué chingón. La verdad es que sí, colaboró en el tercer disco, en una canción, fue algo que no olvidaré jamás. Aparte un tema que se llama El test de Rorschach, que le pegaba, pero como anillo al dedo, y que me hizo mucha ilusión. Entonces él es uno de mis grandes referentes, junto con Silvio Rodríguez, que antes lo mencionamos, que para mí es como el artista más importante de mi vida, sin duda. Amo a Silvio Rodríguez, ahora voy a intentar volver otra vez a Cuba, que hace unos añitos que no voy, ya llevo varios años intentando volver, y me gustaría mucho verlo y estar con él. Un par de veces coincidí con él, pero me gustaría poder ir a su estudio y estar con él. No, y es que esta camada de cantautores se va acabando, ¿no? Sí, son muy mayores y la verdad es que ojalá tenga la oportunidad. Y luego Pedro Guerra fue muy importante para mí porque fue por el cantautor por el que empecé a hacer música, la persona fue como el referente que yo agarré y dije, vale, yo quiero hacer algo parecido a lo que hace él, es lo que me gusta. Quizás lo abandoné hace unos años. O sea, esto a veces pasa con algunos artistas, me fui como apartando. También tuve un momento en Madrid muy importante donde estaba muy vinculado con Quique González, que me encantaba y me acompañó durante muchísimos años. Y también tuve relación personal con él, o sea, de conocerlo, él me dio clases durante unos meses y compartimos también ahí un evento y la verdad, bueno, siempre que venía a Vigo, siempre que coincidía con él, iba a los conciertos a verlo y lo saludaba y siempre le he tenido muchísimo cariño y muchísimo aprecio. Y son artistas que para mí me han marcado mucho, pero es verdad que algunos, o sea, me he ido como alejando a medida que, también claro, llevo casi 30 años y he estado muy incomunicado por los países donde he vivido. O sea, al final he vivido en Italia, he vivido en Cuba, he vivido en Buenos Aires, aquí en España y he estado también en España. Al final, si estás en Vigo, estás como en una esquina y
No es lo mismo que estar en Madrid o estar en otros sitios que te podrían ver más a menudo, podrías coincidir en eventos. Yo no he coincidido mucho con todos ellos, he sido mucho más independiente, tampoco estoy en discográficas, entonces me he salido, yo no formo parte de esa industria y ha hecho que coincida menos con algunos artistas de lo que sería normal con el número de conciertos que he dado y los lugares donde he estado, ¿no? He sido como más, ya digo, más independiente todavía, pero ellos, yo creo de los referentes nacionales, yo creo que ellos, y luego los internacionales es curioso porque, bueno, o los que he mencionado más bien en español, quiero decir, quizás Antonio Vega también, pero bueno, después hay uno que nadie va a mencionar nunca porque no tiene nada que ver, o sea, no tiene tanto que ver con la música, pero sí como figura audiovisual, o sea, mi favorito de todos los tiempos y lo amo, pero, o sea, no solo, es músico, pero no tanto, o sea, no sé, es que hace todo, el tipo hace todo, que es Emilio Aragón. Okay. No sé si lo conoces, si lo tienes, Emilio Aragón, es un presentador de televisión, a la vez es payaso, o sea, sí, era payaso, actor, presentador, hace de todo, absolutamente de todo, y también músico, y muy bueno además. Y él lo admiro a nivel personal, bueno, sus valores, una persona, me parece quizás el tipo más interesante a nivel nacional para mí, es mi favorito. Qué chingón. Creo que nadie va a decir Emilio Aragón, lo voy a decir yo. Qué bueno. Y también me encantaría conocerlo y poder estar con él. Y de fuera, los extranjeros son los más famosos, o sea, caigo en territorio común total, porque mis favoritos son los Beatles, pues son los Beatles y los Rolling, porque los dos me encantan y me cuesta mucho elegir, porque depende cómo me siente ese día. Si llevo la camiseta blanca, soy más de los Beatles, si llevo camiseta negra, soy más de los Rolling. Si y de Argentina, perdón por interrumpirte, y de Argentina, Kevin Johansen o Alejandro Lerner. Kevin Johansen es uruguayo. ¿Es uruguayo? Estoy casi 100.000 por mil, seguro, sí, es uruguayo. Sí. Drexler también es uruguayo. Drexler sí es uruguayo, pero Kevin Johansen pescado. Sí, creo. Bueno, lo dejamos para el próximo día, por favor. Chequéenlo, pero creo que gano yo. Si gano yo, me llevo otra jarrita. Jarrita de piña era, ¿no? La otra. Sí. Pues, no, de Argentina. Bueno, yo siempre estimé mucho a León Gieco por todo lo que representa, por la forma de escribir, por la forma de tocar la guitarra. Todo León Gieco es como un oráculo en eso. Pero mi favorito es Fito Páez, de Argentina. Es mi artista favorito. Y qué chingón, sin duda, porque me encanta además. Y me parece que me encanta su manera de ser. Pero después hay uno que lo quiero nombrar, aparte quiero nombrarlo públicamente. Y que ningún músico, vamos a decir, normalmente un músico serio y de conservatorio, cuando yo decía que me encantaba y que le tenía mucho cariño, en el conservatorio se me echaban encima y me querían matar, pero le tengo muchísimo aprecio a Chano Charpentier, que es el cantante de un grupo pop, vamos a decir preadolescente, porque hay que reconocer que las canciones, bueno, pues están destinadas a un público bastante adolescente. Claro. Que se llama Tambiónica, el grupo. Ajá. Y hay dos hermanos, los dos, la verdad, bueno, a uno de ellos lo pude conocer, que es a Bambi, se llama Bambi, bueno, le llaman Bambi. Y los dos son parte de ese grupo. Y él es el cantante, Chano Charpentier. Y a Chanito no tuve la suerte de poder conocerlo personalmente. Él también ha pasado por momentos muy complicados, por historias muy duras, que creo que bueno, cualquiera que haya estado en Argentina conoce un poco la historia. Y es una persona que yo le veo, ¿sabes? Cuando ves a alguien y ves esa nobleza, ves ese niño interior, ese chico que en realidad quiere divertirse, quiere pasárselo bien, que igual no le da muchas vueltas a las cosas porque él te lo está diciendo de forma totalmente nítida y clara, y lo que siente, cómo se siente, cómo quiere divertirse, pasárselo bien, no le está haciendo daño a nadie. Claro. Y claro, es una música, vamos a decir, para todos los públicos, es una música
fácil de tragar, pero me parece tan divertido, tan alegre, tan desprejuiciado, que a mí me encanta. Y no tienes que darle millones de vueltas, no tienes que complicarlo demasiado. Y entonces es música pop, sencilla, Sí. pero tremendamente divertida. Pusiste varios géneros entonces ahí en tu lista. Sí, porque, sí, Sí, claro, al final tienes he mezclado, bueno, no te he dicho, claro, me quedé con los Rolling y con los Beatles, pero no te dije a Mark Knopfler, que con guitarra, los Dire Straits, me parece la magia, a REM, que es un grupo que amo, y sobre todo de Estados Unidos me quedo con Bruce Springsteen y con John Mayer. John Mayer me parece actualmente, yo diría que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Encima el tipo está guapo también y todo, y canta genial, y hace canciones realmente preciosas. Y Bruce Springsteen es no es el jefe, es el jefe. Pues entonces es el jefe. Sí. No hay más que hablar de voz. Yo creo que de los músicos intelectuales de la escena a nivel mundial, muchas veces dicen el que ahora, antes de hacer este podcast, me puse a escuchar toda la semana varios episodios de podcast que entrevistaban a artistas y esta pregunta de cuál es tu influencia o cuál es lo que te gusta, muchos meten a Bruce, porque yo creo que Bruce tiene muchas cualidades que le gustan a varios tipos de músicos en diferentes géneros de música. No, y me ha faltado el número 2, no te he dicho el número 2. Bueno, porque es que me faltan varios. O sea, en España me falta Leiva, me falta Zoé López, o sea, me faltan algunos que son muy importantes para mí, que me gustan mucho. Aparte, Zoé López lo conozco personalmente, a Leiva solo coincidí un par de veces, pero con Zoé López sí que he hablado con él y mi amor. Pero o sea, mi número 2 en realidad, el número 1 es Silvio, pero el número 2 tendría que ser Bob Dylan. No hemos mencionado a Bob Dylan, entonces Bobito nos perdonará, estará ocupado con sus cosas, pero sí, sin duda. Lo que pasa es que es verdad que muchos de estos autores o grupos pues son como que ya no están entre nosotros, o bueno, al final leemos, vemos cine y escuchamos se decía mucho a muertos, ¿no? Sí. Es verdad, pues leemos libros de muertos, vemos películas de muertos, escuchamos a muertos, pero de alguna manera creo que esa historia que han dejado es muy importante que nos sirva como de base si queremos ir hacia adelante. Y esto, fíjate que en música creo que no pasa, ¿eh? Sí. No quiero ponerme ahí romántico, nostálgico y tal, pero creo que no pasa. Creo que deberíamos primero empezar, igual que cuando estudias clásico, empiezas por Beethoven, por Mozart y Bach, y empiezas a partir de ahí y dices, vale, aquí hay una base. Sí. Y estos tíos cambiaron la historia de la música. Pues es importante que empieces por todos estos que hemos mencionado ahora. Pero ahora mismo se están haciendo como también series, o también la influencia de gente como tú, que empieza a renombrar este tipo de artistas, y la gente se echa un clavado a revisar quiénes son y luego los escucha. Yo, porque también veo series que también son temas, por ejemplo, ahora digo, Hombres G nunca ha estado muchas veces pensamos que ya pasó, ¿no? Pero tú vas a un festival y sigue llenando, y sigues escuchando sus canciones en la radio y sigues escuchando por todos lados. Entonces, muchas veces creemos que también la esencia de la música a nivel país, digamos, tiene su esencia, y dices, bueno, ¿de dónde va creándose, por ejemplo, el rock, ¿no? El rock mexicano, el rock español, de dónde provienen todas estas letras, de dónde provienen, y ya dicen, bueno, mira, escucha un poco Héroes del Silencio, ¿no? La memoria colectiva. O Los Planetas, o lo que sea, ¿no? O sea, empiezas a ver y empiezas a resurgir en tu mente, y la gente que quiere cultivarse, ¿no? A nivel intelectual, de decir, bueno, tanto con escritores como con música. Sí, porque el estilo en realidad no importa, o sea, la envoltura que le des a la canción no es tan, o sea, es trascendente en el sentido de que, pues eso, el traje que llevas, ¿no? Entonces, si te pones el de Héroes del Silencio, tú sabes que vas a tener un rock ahí español de primera. Sí. Al final lo que importa es disfrutar la canción, y puede haber estilos que no te guste mucho, igual que hay ropa que no te gusta mucho, igual que hay comida que no te gusta mucho, pero sabes valorarlo. Sí. O sea, al final la calidad no la marca el estilo. Hay gente de heavy metal que son tremendísimos
y de cualquier estilo que agarres, música latina de un nivel desmadrado, tienes a Rubén Blades, o sea, Juan Luis Guerra, tienes a gente, entonces a mí ponme lo que quieras, o sea, ponme, igual que con la comida, igual que te digo, es un placer escuchar música y el estilo, pues eso. Y también son momentos, ¿no? También. O sea, si va, por ejemplo, yo me aventé ahora tu disco ahí en el gimnasio y pues... No, si a mí me dices, por ejemplo, y escuchas rancheras, pues no es algo que esté en mi mano porque quizás no estoy tan habituado, pero en el momento en el que me pongas una o dos me lo voy a pasar genial, me va a encantar. Si es de calidad, me va a encantar, seguro. Y entonces, sí, también en un momento dado también tu hemisferio izquierdo puede decir, mira, nunca me había fijado en estas letras de estas canciones rancheras y a lo mejor dices, bueno, mira, a lo mejor por ahí me influenció también. Sigo siendo el rey, claro, en eso siempre. Bueno, con esto terminamos, Samu, porque si no nos seguimos de largo. Pues, muchísimas gracias. No, gracias por venir. Muchas gracias, quería que me firmaras el disco que me habías regalado aquí. Sí. A eso hay que ponerle... muchísimas gracias. No, quería que me lo firmaras de frente porque lo vamos a poner por aquí. Dale. Y si me lo pones ahí para mí, pues lo ponemos aquí en el local para que siempre estés acompañándonos aquí en Bendito Nopal y para que la gente que venga a Bendito Nopal, pues vea aquí tu disco por aquí. Hay que venir a cenar muy rico. Sí, y pues yo encantado muchas gracias a Santi, que fue el que me permitió contactar contigo, que es un estupendo amigo, que le dije que lo iba a mencionar al principio del podcast porque generalmente Santi no termina los episodios. No. de mi podcast nunca los termina. Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias aquí a Samu. Está medio malo el plumón ahorita, yo creo que vamos a cambiar de plumón. Sí. Y muchas gracias, Samu, pues cuando quieras venir por acá y te agradezco mucho que... algún concierto más, seguro. Sí, y estaremos por aquí. Genial. Y te agradezco mucho por haber venido. Tus redes sociales las voy a dejar abajo. Vale, perfecto. Y bueno, pues nos vemos en otra ocasión. Que nos escriban y responderemos. Sí. Lo único que también te iba a comentar, antes de que acabe, voy a hacer una lista en Spotify contigo de cantautores. Vamos a poner ahí para que la gente se meta y lo vamos a publicar ahí en nuestras redes sociales para que se metan, sigan, y unos cantautores mexicanos que quiero que escuches. Vale. Y va a estar chingona la lista porque va a ser una mezcladita. Me lo voy a pasar pipa. Sí, genial. Muchas gracias, Samu. Cuídate mucho. Ay, güey. ¿Nos pasamos, no, o qué? No sé, ¿cuánto fue? 1 hora 50. Uy.